Y bueno, pues hoy tenemos una noche llena de misterio, llena de estas historias que siempre a todos nos gustan y que desde luego pues no hay mejor persona que las haya podido reunir y es nuestro gran amigo Daniel Barrios. Así que Daniel, hazme una ok a cámara si estás listo para poder entrar. O sea, hazme un ok a cámara. Perfecto. Bueno, por aquí también está nuestro amigo Héctor Quirós, que si Dios quiere, la semana que viene nos veremos otra vez en persona. Y bueno, pues vamos a dar paso ya a nuestro querido y gran amigo Daniel. Muy buenas noches. Bienvenido otra vez a Fenómena en Español. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañero. ¿Cómo estamos, Diego? Y bueno, saludos a todos, por supuesto. Muy buenas noches. Hay bastantes personas en directo, la verdad, así que es un honor y un placer y una tensión que a mí el pánico escénico le tengo ahí siempre, aunque esté en mi casa tranquilo. Así que muy agradecido por estar en tu programa, Diego, y muy buenas noches a todos, por supuesto. Desde luego, el placer es nuestro, desde luego, y que hayas querido compartir, además, pues todas las historias de tu querido libro, de tu querido hijo que tienes aquí, que es este, que lo tengo aquí, lo tengo aquí, Relatos Paranormales por Daniel Barrios, aquí que se vea. Ya le Este sacamos. es, este es tu querido hijo, un libro que a mí me ha encantado, que lo estoy leyendo y me encanta todas las historias y que además has contado con prologuistas de lujo, pero luego hablaremos un poco de los prologuistas, porque antes te quería preguntar sobre todo qué te inspiró a escribir esta gran joya, ¿no? O sea, ¿qué te inspiró a escribir este pedazo de obra maestra, como digo yo? Bueno, pues muchas gracias, por supuesto, por lo último que has mencionado, pero este libro, por resumirlo de una manera, sabes muy bien que tengo un primer ejemplar, un primer libro que se llama Respuestas del Más Allá. Ahí trato lo que es sobre todo la parapsicobiofísica, término acuñado por don Germán de Agüemos y Valdés, en paz descanse. Siempre, siempre, siempre le menciono, porque para mí es y será uno de los más grandes, por no decir el más grande. Y bueno, en Respuestas del Más Allá trataba lo que es en referencia a lo que es la investigación de campo. Y cuando finalicé el libro y lo presenté y tal, llegó a tal punto que dije, jolín, hay gente que me animaba a hacer un segundo libro, me siguen animando para un tercero, cosa que yo vulgarmente hablando alucino, porque siempre digo que quien me conoce no busco nada, pero que me diga una persona que desconozco, que no conozco de nada, varias personas, y que me animen a seguir escribiendo, pues para mí es, lógicamente, yo creo, un orgullo personal. Y en este segundo, pues lo que me planteé es que cómo podría hacer un libro en el cual, igual que Respuestas del Más Allá, se basa en mis experiencias personales en los enclaves, cómo podría hacerlo, cómo podría planificarlo para que no sea todo el rato Daniel Barrios el creador de la obra, y en honor a la verdad, como no quiero ser yo todo el rato el anfitrión, pues quería incluir a personas que yo pongo la mano en el fuego de que confío plenamente en sus relatos. Y lo que quería es que no se basase tampoco en la investigación, en la experimentación de campo como en el primero. En el primero hablo de parapsicobiofísica, de los creadores de ello, quien creó poco a poco, desde Friedrich Jürgenson en adelante, aunque sabemos que se obtuvieron algún registro años atrás, en el mismo siglo. Pero en este segundo lo que quería era eso, era contar experiencias que no tratasen lo que es en referencia a la investigación de campo como en el primero, pero que sean experiencias en las cuales me planteé que, igual que a ti, Diego, igual que a mí, igual que a cualquiera que está en el directo o que lo escuche en un futuro, le han contado experiencias o ellos mismos han contado experiencias, pues sabemos que, por desgracia, y más en
en la época que vivimos, pues mucha gente se echa para atrás a la hora de explicarlo. ¿Por qué? Porque si cuentan sus Claro. experiencias tienen miedo de que la gente se pueda reír, puedan vacilar, hablando vulgarmente, pero luego cuidado con ese tipo de individuos que luego son los primeros que les da respeto a este tema a tratar. Entonces quise eso, quise lo que es exponer casos de personas de confianza, de total confianza, las conozca mucho, las conozca poco, pero que a mí me transmita, yo siempre he dicho que a mí por la mirada me crea esa sensación de fiabilidad o no. Y todos los que hay en este ejemplar, que son más de 50, o llegan a, sé que llegan a 50 invitados, pues quise que expusiesen sus casos, pero solamente quería que los expusiesen tal y como ellos los vivieron, que no agrandasen la verdad, que no quisieran pensar en cómo el amigo lector va a leer el libro y le va a crear miedo. No, 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 no. Aquí simplemente sencillez, naturalidad y presentarlo tal y como a mí me lo han podido contar telefónicamente, que lo escriban y lo detallen como ellos quieran. ¿Cuántas páginas? Las que quieras. ¿Cómo lo puedo exponer? Como tú lo viviste, sin más. Y luego ahí, pues yo hago lo que es una entrada, doy mi explicación a razón de esos posibles sucesos, mi humilde explicación de cómo considero que podría ser. No tengo el don de la verdad, por supuesto. Y al igual que en Respuesta del Más Allá, presenté la historia del enclave antes de presentar lo que es la investigación, cómo sucedió, las experiencias de los enclaves que estoy reseñando, pues en esta ocasión pues hago una presentación de las personas, como las conocí, y luego posteriormente entra el relato de dicho invitado. Y debió ser algo un poco arduo, ¿no? El también recoger un poco todos estos relatos y poder contextualizarlos todos, debió ser algo, un trabajo bastante durillo, pero a la vez gratificante, que todas estas personas confiaran en vos para poder estar en tu libro. Eso, yo me imagino vamos, me llenaría de orgullo, ¿verdad? O sea, debe ser algo muy gratificante. Hombre, es que tú date cuenta, Diego, por supuesto, date cuenta que yo he invitado tanto a personas conocidas que desde hace años para mí son una referencia a seguir, como personas que son totalmente desconocidas en esta temática, compañeros de trabajo, amistades de hace años que nunca han salido conmigo lo que es a experimentar, pero han vivido esos fenómenos paranormales, fenómenos inexplicables. Entonces yo no voy a ceñirme únicamente en esos nombres de conocidos, renombrarlos y ya está. Y yo lo que quería era estoy igualmente agradecido y orgulloso, que me siento 100%, por supuesto, de todos los que aceptaron la invitación. ¿Por qué? Por eso, porque dieron su confianza. Luego doy un agradecimiento, por supuesto, al final del ejemplar, y eso para mí es muy gratificante, lógicamente, y eso me lo llevaré al otro lado, porque no creo que termine todo aquí. Y eso, pues, por supuesto, esté donde esté, pues siempre me sentiré orgulloso, gracias a uno por la confianza depositada. Ujú. Y bueno, ¿qué supuso para ti que, por ejemplo, tuvieras un prologuista de lujo como es a nuestro amigo Pedro Amorós? ¿Qué supuso para ti tener a esta gran persona dentro del mundo del misterio? Te comento, yo es que soy una persona que desde hace muchos años siempre he tenido dos máximos referentes en España, sin menospreciar a ninguno más, por supuesto. Todos para mí, quienes son honrados, legales y leales al misterio, para mí, dentro de todos los que hay, sin menospreciar a ninguno, reitero, son dos personas. Don Santiago Vázquez, que fue el prologuista de mi primer ejemplar, y don Pedro Amorós Ogor, que es el segundo prologuista de mi segundo ejemplar. Para mí, personalmente, que las dos personas que son mis referencias, que hayan aceptado para hacer el prólogo de ambos libros, sinceramente, como siempre digo en los sitios, venda dos ejemplares, lleve vendido, mejor dicho, dos ejemplares, 20, 50 o 300, sinceramente es que yo ya estoy pagado. Es que no busco más.
Pues bueno, Pedro es un aquí... grande. Resumiendo, Sí, sí. perdóname, a razón de tu pregunta, aunque incluyo, debo no, sino que quiero incluir a don Santiago Vázquez, por supuesto, un fuerte abrazo desde aquí a ambos, pero Pedro, ¿qué te voy a decir ya? Eh, si tengo que decir una palabra, la primera que me venga a la mente es lealtad al misterio. Ese señor no es un grande porque le conocemos todos, porque ha hecho muchos programas, por sus conocimientos entre su trabajo y lo que realizan en el mundo de la parapsicobiofísica se unen y es que es completo, no, lo siguiente. Es que encima tiene lo más importante, además de la lealtad, tengo que incluir otra palabra, constancia. Con lo cual esto, quien quiera considerar lo que es la palabra que pelota eres, Daniel, es que igual que me entra por aquí, me va a salir por ahí. Para mí es un ejemplo y no es un youtuber, no es un youtuber sin menospreciar a los youtubers, pero quiero que se me entienda. No es que me esté metiendo en la piscina, sino que no es una persona que se base en presentar y en querer suplicar el like y esto y lo otro. Pida el like, no pida el like. El tema es el contenido. El contenido. O sea, yo le conozco por suerte en persona y es que es lo más normal y lo más tranquilo que hay, la tranquilidad que te crea este señor, pero es que tiene lo más importante, el conocimiento y la experiencia. Con lo cual me quedo con lo que dije anteriormente, lealtad y constancia. No se ha acoplado a ponerse su traje, su corbata, sentarse y venga, me dedico a hacer conferencias, que me paguen esto, que me paguen lo otro, que yo ya no tengo un nombre, tengo un renombre. No, 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 no. Ese señor se pone las botas y el pantalón de campo como hace un servidor, que esa es mi pasión en este mundo tan apasionante y por eso es una referencia y así va a ser hasta el último día, lo tengo muy claro. Pues bueno, aquí tenemos a un amigo que te quiere saludar, te mandó un pequeño vídeo, así que no sé si lo veréis aquí. Y bueno, esta es la primera sorpresita de todas. Hola a todos. Hablando de Roma. Encantado de saludaros y, por supuesto, enviar un abrazo muy fuerte a mi buen amigo Diego, claro que sí, y a todos los espectadores de su programa, que me encanta. Y además que sois majísimos. De verdad, muchísimas gracias de corazón por todo vuestro apoyo y por vuestros comentarios. Bueno, y hoy en especial quiero enviar un abrazo muy fuerte a mi buen y querido amigo Daniel Barrios, una persona increíble, una persona que yo creo que estudia muy bien el mundo de lo ultraterreno bueno, que yo también tuve el honor de participar en este libro del cual hablamos, por supuesto que sí, como prologuista, y que él tuvo el placer de comunicarse conmigo para que se lo realizase. Y yo, con todo el gusto del mundo, intenté exponer ahí esas pequeñas pinceladas de opinión sobre una magnífica obra de la que vosotros vais a ser conscientes, ¿no? Es decir, el mundo de lo ultraterreno, el mundo de lo paranormal. Yo, sin duda alguna, pese al escepticismo que me suscita el hecho de la existencia de una vida después de la muerte, de lo sobrenatural, escepticismo no significa detracción, ojo, y sobre todo el hecho de poder acercarme en distintas ocasiones a lugares que realmente nos transmiten ese momento de sucesos paranormales que empiezan a darte pruebas y que no sabes por qué ocurren. Y cuando empiezas a descartar lo que es normal de lo que no lo es, entonces empiezas a comprender que estás al lado de un mundo que no es fácil de explicar, pero que sin duda alguna no deja de existir. Así que nada, Daniel, Diego, un fuerte abrazo para los dos, os deseo lo mejor y a todos los espectadores, gracias por existir. Hasta pronto. Qué bueno. Bueno, esta es la primera que te tenía preparada. Van a venir La más. primera. Esta es la La primera. primera, dice. Esta es la primera que tenía preparada para ti, que bueno, van a venir alguna más, desde luego. Y bueno, pues este saludito de nuestro querido amigo Pedro, que lamentablemente no ha podido estar en cámara, porque la idea principal era que estuviera aquí un ratito con nosotros, pero lamentablemente está de viaje. Entonces se ha comprometido a grabar este pequeño vídeo para mí y para vos. Y para mí es un honor, o sea, es un honor desde luego que lo haya grabado. Y bueno, pues vamos a ir ya un poco
con todos estos relatos, ¿no? Porque la gente está aquí ya diciendo ya, ¿dónde están los relatos? ¿Y dónde está esto, no? Así que, ¿qué te parece si empezamos ya con uno que vas a escoger tú, con el primero de los relatos? Así que escoge el que quieras, el que más te impacte y deleítanos. Bueno, lo primero, un fuerte abrazo y un besazo, Pedro. Así que, ¿qué te voy a decir? Muchísimas gracias por este vídeo. Para mí es muy gratificante, muy emocionante y jolín, ¿qué voy a decir? No tengo palabras. Un detallazo y nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo. Y me encantó su prólogo, que no lo he dicho, pero me encanta su prólogo. Hay que reconocerlo. Bueno, a razón del ejemplar, ¿cuál es el que más me impactó? Es que yo no puedo decir cuál es el que más me impactó. Primero, por vergüenza, por honor, me impactaron todos. Me gustaron todos. No es ser un bien queda, es que es una realidad. Todos me gustaron. Si tengo que elegir alguno, aquí me he hecho una mini chuletilla, digo, a ver cuál podría. Mira, vamos a empezar por uno cortito si quieres, uno de los más cortos que yo creo que hay. Hablamos de José Quiles, ¿vale? Y luego ya, pues, como tú tienes el ejemplar, pues también vas eligiendo cuál te gustó a ti, que eso es lo que me importa a mí, que el amigo lector diga lo que le gustó y lo que no le gustó, por supuesto. A ver, José Quiles Blanco. Lo voy a ir leyendo, ¿vale? Lo voy a ir leyendo y lo voy a... Como ya le comenté a Daniel en persona, cuando mi hija tenía sobre 3 años... Un día se levantó por la mañana y nos dijo que le había visitado por la noche su abuela Epi. Nos extrañó y sorprendió porque en nuestra casa no hay ninguna foto de mi abuela, pues Epi era mi abuela, es decir, la bisabuela de mi hija. Pensamos que a lo mejor nos había escuchado hablar... Joder, es que me siento extraño leyendo mi propio libro. Pensamos que... Es que es verdad. Pensamos que a lo mejor nos había escuchado hablar de ella a mi mujer, a mí o a alguien de mi familia. No pasó de una anécdota. Nos sorprendió más que un día que visitamos a mi hermana en su casa, fue pocos días después de lo anterior, la niña señaló una foto de mi abuela y dijo que le había visitado una noche en su cama. Muy breve, en este caso, hay otros tantos que se extienden mucho más. Hay casos que me dijeron, bueno, pero ¿cuántos te cuento de los que ya te mencioné en persona o telefónicamente? Y les dije que las que quieran. O sea, en este caso José eligió uno, el de su hija, pero luego hay otras personas que lo mismo cuentan 5 o 6 relatos y estamos hablando de un total, pues para que nos pongamos en situación de que aquí no había ningún tipo de corte de X condiciones, hablamos pues de 528 páginas, creo que era, 528. Así que empezamos con José. Si tienes el gusto de alguno más o hablar un poquito sobre ello, hay muchas experiencias que las personas no, como dije al inicio de los inicios, no se animan a exponer sus casos públicamente, pero por eso me siento doblemente agradecido, porque son casos personales, que eso cuesta mucho sacarlo a la luz, y lo que no dije anteriormente y quiero decir es que había una condición, aunque suene fea la palabra condición, encima que invitas a la persona, es que caso que se indicase en el libro, que se presentase, al finalizar el suceso o los sucesos, yo iba a presentar la imagen de la persona y su nombre y apellido. ¿Por qué? Porque yo compro un libro en el cual me doy cuenta de que son sucesos, o la mayoría de los sucesos son anónimos, y no me parecería un trabajo real y digno. ¿Por qué? Porque anónimo quiere decir que te pueden exponer un caso y posiblemente pueden agrandar esa verdad, pueden exponerla para crear ese miedo, esa fantasía, irse al máximo, al extremo, para crear esa tensión. Y no. Yo quería ese nombre y apellidos para que la persona que lo presente, me lo entregue, se pueda sentir orgullosa de que esto es real y aquí estoy yo, esta es mi cara, esta es mi imagen y este es mi nombre y apellido. Porque fue real, por lo menos para mí. Y para mí, por supuesto que los creo.
O sea, desde luego. Yo hubo una que me llamó mucho la atención, sobre todo, y está en la página 76, la cual creo que se titulaba La llamada padre o algo así. O sea, Sí, me llamó mucho la atención. Así que, si nos la puedes contar, esta pequeño relato. A ver. Estamos hablando, fíjate, estuvimos la semana pasada juntos en un hospital psiquiátrico abandonado y una gran persona, Luis Villoslada, estamos hablando. Es compañero miembro de Misterios Dagian, el grupo que fundé aquí en Madrid, y bueno, aunque ya se haya disuelto el grupo, seguimos siendo todos amigos, nos llevamos genial. No ha acabado esto como si fuese un Sálvame Deluxe. No nos hemos echado ninguna pella a lo que es públicamente, hemos acabado como caballeros y cuando queramos nos volvemos a ver y a reencontrar y ya está, pero cada uno sigue su trayectoria y ya está. Pero Luis, que seguimos manteniendo el contacto y vamos, ojalá haya muchos Luises en el mundo del misterio. Vamos a ello. Una llamada inesperada. Nos situamos en un 7 de mayo del año 2009. 14 años ya. Volví a casa de mi madre para comer y, según llegué, ella me preguntó si había llamado por teléfono a casa esa mañana. Una pregunta normal, ya que había formulado ese mismo día en 2 ocasiones anteriores a mis hermanos y las respuestas de ellos habían sido la misma que yo le iba a dar. No he llamado. Se quedó en silencio y le pregunté sin más el motivo de esa pregunta. Empezó a contarme el porqué de la pregunta y me quedé bastante extrañado. Lo primero que hice fue ir al registro del teléfono para comprobar la hora y el número de la llamada que ella comentaba, pero no había nada reflejado en el periodo de tiempo reseñado. Ahí ya me quedé más descolocado, pues mi madre estaba haciendo referencia a una llamada que era imposible que en muchos aspectos. Que no hubiera quedado reflejada no era lo que más me desconcertaba, sino quién había hecho la llamada y el contenido de la misma. La llamada que recibió fue más o menos así. Oye, que estoy bien, no puedo hablar más. Y se cortó. La voz que hablaba al otro lado fue para ella claramente la de mi padre, reconociendo incluso su forma personal de expresarse. Pero esa llamada no tenía lógica porque mi padre había fallecido hacía ya 1 año y casi 3 meses. En esa llamada, además de lo ya contado, hubo un par de cosas más que a mi madre le llamaron la atención. El ruido de fondo que había al otro lado en esa llamada y la tranquilidad que transmitía la voz que daba ese mensaje. Realmente, joder, es que a mí no quiero que quede... No quiero que suene a sensacionalista, pero es que a mí me emociona esto y más una persona que me dio un abrazo con él hace nada. Realmente nunca podremos saber qué pasó en aquellos pocos segundos que mi madre estuvo al teléfono, pero la certeza para ella de que era mi padre, por la voz y la forma de hablar, me transmite mucho y no dudo en nada de lo que ella me cuenta. Para más casualidades, ese 7 de mayo yo cumplía 7 años, 1/4 de siglo concretamente. Por parte de mi madre, no era la primera vez que el teléfono tenía una conexión con lo difícil de explicar. Unos años antes, su único hermano, Pedro, que en paz descanse, recibió un mensaje de voz que esta vez sí quedó reflejado y reproducible en el contestador de su móvil. Lo curioso es que el número desde el que habían llamado tampoco había quedado reflejado, aparecía como número oculto. El mensaje simplemente decía: Pedro, con las sílabas algo arrastradas y de forma lastimera. Tanto él como mi madre reconocían en esa voz la de mi abuelo, el padre de ellos. Pude escuchar esa voz grabada, pero cuando mi abuelo falleció yo apenas tenía 1 año y por tanto no tengo recuerdos de su voz para decir nada al respecto.
Voy a leer, si te parece bien, Diego, mi opinión personal sobre el caso. Sí, perfecto. Soy de las personas que piensan que las cosas no pasan porque sí. En esa llamada de la posible voz del padre de mi amigo se pronuncia dando un corto mensaje muy significativo a su esposa. Además del mensaje, Luis menciona la palabra casualidad. Me puedo equivocar, pero cuando es un día de alegría, siendo en este caso su propio cumpleaños, justo ese día. He de reconocer que después de la reflexión sobre este testimonio, opino que sería posible que recordase a su padre, dejarse en paz, y que su madre reciba esa llamada de su ser querido dándoles ese mensaje tranquilizador, que en realidad les serviría a ambos. ¿Cómo entran esas llamadas, dejando incluso un mensaje en el buzón de voz? No lo sabemos, pero cada día leo y escucho más sucesos en los que nuestros propios difuntos pueden hacer esas llamadas del más allá, pronunciándose mediante estos aparatos. Me hace pensar que las casualidades no existen. Me quedo de este relato tan profundo y real con las palabras causalidad y, sobre todo, regalo. Además, por aquí lo decían que es causalidad y por aquí ya están preguntando que dónde se puede conseguir el libro. Así que todo tuyo, Daniel, ¿dónde se puede conseguir tu libro? Bueno, tu obra de arte, porque es una obra de arte, tengo que decirlo. Así que, ¿cómo lo puede conseguir la gente? Vamos a empezar por el principio. Que tú tengas el libro físicamente en tu hogar y que encima digas que es una obra de arte, yo no voy a corroborar eso para nada. Ha sido muy trabajoso, pero es que he disfrutado como un niño porque es mi pasión. Con lo cual, mil gracias, amigo Diego. En referencia a la pregunta que realiza, no sé quién lo ha preguntado, pero... Jesús Valdú. Jesús, muchas gracias por el interés. Pues ambos libros, tanto de Respuesta de Más Allá, como dije anteriormente, que yo no soy de presentar mucho, pero ya que lo tengo aquí, para mí es un orgullo personal, así que le voy a sacar. Este es Respuesta de Más Allá, el primero. Y que, por cierto, Diego, del 2019, macho, han pasado 4 años ya, es que el tiempo vuela. Bueno, Relatos Paranormales, el que estamos hablando en cuestión esta noche. Ambos libros son en Amazon. Yo por X motivos decidí no hacerlo mediante editorial, tuve oportunidad de ello, pero soy una persona que soy como soy y ya está. Vamos a dejarlo muy, muy brevemente resumido, así que si alguien está interesado se puede meter en mi Facebook personal y va a ver los enlaces, yo creo, al inicio está etiquetado, pero vamos, con poner en Google... Daniel Barrios, Respuesta de Más Allá o Relatos Paranormales, ya te debería de salir los enlaces directos mediante Google, que están a la venta en Amazon. Así que muchas gracias, Jesús, por el interés. Porque son muchos los que están preguntando por aquí, son bastantes los que andan ya diciendo que cómo pueden conseguirlo. Antes le había preguntado también una chica y son varios los que están diciendo ya que incluso lo quieren por México también el libro, así que Muchas gracias. Es un auténtico placer. Y antes por aquí, no sé quién había preguntado también, pero bueno, decía que las historias que aquí se cuentan son realmente impresionantes, yo lo corroboro. He leído muchas, no me lo he leído completo aún, pero ya puedo decir que, bueno, que estoy enganchado, estoy bastante enganchado. Y bueno, ¿qué te parece si vamos ya con la primera psicofonía de la noche? No sé cuáles me has mandado, la verdad es que no lo he mirado mucho, pero ¿cuál quieres mostrar? O sea, ¿cuál es la primera que te gustaría enseñar? Pues me hace gracia, porque yo tampoco me acuerdo muy bien las que te envié, así que échale un vistazo a los nombres. Bueno, no, es que no tengo apuntado aquí. Si cuando la ponga seguramente, posiblemente la reconozca. Pon la que tú desees si quieres y luego decimos lo que dice. Y a muy mala, pues me lo recuerdas y ya está, sin ningún problema, yo creo. La que tú quieras. Una cosa, un apunte, déjame un breve inciso, porfa, si no te importa. Me gustaría notar también, si nos damos cuenta un poco, el caso del amigo Luis Villolada, desde hace años
escuchando programas de radio, yo recuerdo lo que es don Sinesio Darnell, en paz descanse, por supuesto, y ambos maestros obtuvieron, si nos damos cuenta, registros en los cuales eran mediante llamadas telefónicas, buzón de voz o incluso mediante buzones de voz o telefonillos. Y uno podría tener sus dudas, lo que fuere, pero es que si te das cuenta van pasando las décadas y décadas y acabo de exponer un caso que es una llamada al buzón de teléfono. Hay algún caso más en referencia muy parecido a este, pero quiero decir de que no es que yo venga aquí a corroborar de que tenía razón don Sinesio, no se me malinterprete, por favor, pero que los fenómenos existen, hay muchas pruebas para presentarlo y sin buscarlo, si te das cuenta, la causa paranormal también aparece sin tú buscarla. Y en este caso su querida madre y él recibieron un mensaje muy, muy, muy interesante y por eso a mí me emociona, porque estamos hablando de su querido padre, en paz descanse, y que no es lo mismo decir en alto, sí, pues yo he escuchado de que un registro se ha escuchado, se ha quedado registrado en un buzón de voz. Cuidado, es que estamos hablando de un amigo que pongo la mano derecha, no, pongo la mano derecha a la izquierda y las piernas por él. Y que diga que su querida madre ha escuchado esa voz, ese mensaje y en el cumpleaños de tu amigo, no es lo mismo escucharlo en lejanía que cuando lo tienes tan cercano dices, Exacto. no es que crea ahora a este y no al otro, señor, sino que le doy doblemente importancia al primero que abrió las puertas en el mundo de la parapsicobiofísica y lo presentó públicamente, como por ejemplo he dicho don Sinesio o don Germán. Ujú. Bueno, además, hacían una pregunta por aquí que creo que has respondido antes, que la estaba intentando buscar, sobre cuál fue la historia que más te costó entender, o sea, comprenderla. Me ha venido a la mente y cuando diga el nombre yo creo que se va a reír él mismo y espero que se ría porque es otro maestro. Lo que pasa es que yo le conozco en privado y me hace gracia porque tenemos muy buen ambiente y vamos, es Ujú. muy buen hombre, muy buen hombre. Juan Carlos Baruque. Tiene Hombre, de Mundo Insólito. Mundo Insólito Radio. Que si no digo radio me va a regañar si algún día dentro de 20 años escucha este audio. Así, este programa. Mundo Insólito Radio. No se trata de que sea extenso el caso, no se trata de que sea corto. Es una persona especialmente inteligente y es un maestro de ajedrez, es un maestro de escuela y de la manera que relata el caso, yo sí reconozco que lo tuve que leer, 2, 3, 4, 5 veces para poder dar mi opinión personal. Eso no quiere decir que no sea muy, muy interesante el suceso, por supuesto. ujú. Un abrazo, Y Juan bueno, Carlos, por supuesto. y JC, bueno, como yo te llamo. sí, que además yo tengo que decir que de la llamada, hace poco tuvimos una, bueno, no hace poco, o sea, fue cuando los inicios del canal que entrevistamos a Carlos Iorchuk y él nos contó acerca de una llamada también que también él recibió, pero en este caso tenía que ver con un contacto del tercer tipo, o sea, con algo mucho más que se fuera de lo paranormal. Era con un Ajá. mensaje encriptado, totalmente ilógico, que bueno, que es realmente impresionante lo que contó. Y fue un poco pues sus inicios que tuvo experiencias pues de este tipo paranormales en su propio hogar. O sea, algo increíble. Y bueno, vamos a Ajá. presentar aquí una psicofonía que es la de Santo Francisco, que esta yo ya la he escuchado, ya la escuché en su día. No Y es, digas, si eres tan amable, aunque tú seas el director del programa, por supuesto, no digas el nombre, porfa. Primero lo escuchamos y luego cada uno ya, luego ya decimos el nombre posteriormente, quiero decir, si no te importa. Por fin. vale, perfecto. Pues bueno, vamos a escuchar esta, a ver si se escucha bien. ¿Has puesto la completa o la de 3 veces? Pregunto. Completa. Vale, perfecto. Gracias.
Aquí se escucha al final. Yo creo que esta es de las más claras que he escuchado en muchos, muchos años. Ya te lo dije en su día. Es de las más claras que he podido escuchar en mucho, mucho tiempo. Para mí, Diego, has empezado con el registro parafónico que para mí es el mejor. Para mí, pero el mejor, no se me entienda mal, por favor, el mejor obtenido por un servidor. O sea, hay registros que puedes obtener respuestas inteligentes, esa es la finalidad, yo creo que de todo experimentador cuando va a estos enclaves, pero lo clara que es, por lo menos para mí, reitero, la glotis, cómo se aprecia, la voz cantarina femenina, la entonación de cómo está cantando esa voz cantarina, ese antes, cómo entra esa posible voz masculina, ese sonido, ¡oh! Y luego ya, la, Santo Francisco, pum, ponla si no te importa la de 3 veces repetida. No sé si la has puesto, pero... Sí, la voy a poner aquí, está por aquí, así que dame un segundito, que creo que es esta que pone ralentizada. Vale. Vale, creo que es esta. Así que no es esta, creo que esa no la tengo. Creo que no la tengo. ¿No te he enviado la de 3 veces repetida? Bueno, si no la pongo yo 3 veces y ya está, la voy a... No, me refiero, era el corte exactamente de Santo Francisco para no tener que escucharla entera, pero que ya está, si no aparece por ahí o no se ha descargado o no te la he enviado yo, pues si no se puede, no se puede. Que quien lo vea en diferido, que lo repita unas cuantas veces, porfi, eso sí que lo pido, porque o que vea el canal mío de Respuestas del Más Allá, que ahí la tengo presentada y detallada al 100% y subtitulada en el momento que entra. Y otro detalle que no he dicho, en el vídeo se ve porque presento el vídeo original con la videocámara caza como lo capta el registro, y es que hasta se difumina la imagen durante 30 segundos que graba, que hace la captación la cámara caza, se ve entre medias con ese ¡oh! Cómo hace, se difumina la imagen y cómo entra posteriormente, cuando estamos callados los compañeros, cómo se oye la voz femenina cantando el Santo Francisco. Y decir desde aquí, de antemano, a quien quiera ver Respuesta del Más Allá, lo de la leprosería, que se llama así, la leprosería, el vídeo, dejar claro antidicho, aunque lo digo seguramente, éramos 3 hombres. Alejados de la primera población a bastantes kilómetros, dejar el coche, caminar 1 kilómetro y pico o 2 camino por el bosque, llegar a ese pedazo de leprosería, 9 edificaciones, y captar ahí una voz femenina cantarina justamente en el rellano de la escalera donde estamos nosotros. Es que para mí encima es el enclave que más me encanta, ya lo sabes. Tú y mucha gente del mundillo sabéis que para mí ese enclave, la leprosería, es, sin menospreciar a los demás, ni Viana de Cega, Valladolid, ni Sanatorio de Sierra Espuña, Murcia, ni Belchite, ni Agramonte, etc, etc, etc. Pero para mí ese enclave es lo que yo siento y percibo cuando entro allí. No tengo palabras. Pues tendré que ir alguna vez, o sea, tendré que ir. O sea, desde luego voy a tener que ir. Y bueno, creo que tengo aquí la voz que decías, o sea, creo que lo tengo aquí precisamente, donde se escucha todo lo que es el Santo Francisco, mucho repetida más claro. 3 veces. No está repetida 3 veces, pero solo se escucha una vez. Bueno, vamos a ponerlo. Si no bueno, sí, tienes razón. Tienes razón. Te he mandado, creo, la que es ralentizada. Creo que sí. Vamos a ponerla. O sea, creo que se escucha bastante clarísima. Santo Francisco. Es que dice, Santo Francisco, Santo Francisco. Creo que se escucha demasiado claro como para... eso que se escucha muy... Eso yo para mí es una AAA de libro, o sea, pero AAA de libro. A mí me hace gracia, llevo toda la vida diciendo lo de AAA. Siempre dicen
Clase A, formalmente hablando siempre de clase A, pero yo siempre me ha dado por decir triple A porque es que me parece muy, muy, muy clara, Diego. ¿Es normal que yo no esté escuchando los audios, los registros? Pregunto. Es normal, bastante normal, a veces pasa. Vale. A veces sucede. Vale, yo me las sé, pero no las estoy escuchando, por eso te lo comento. Por eso, no sé si el chat lo habrá escuchado, así que decirme si lo habéis escuchado, amigos. Sí, sí interesaría. Sí, no lo pude escuchar, puedes ponerlo otra vez. Dice, tapa la psicofonía. Se escucha mucho una respiración. Sí, parece ser que tapa la... Así que bueno, vamos a ponerla otra vez y nos vamos a mutear los dos, ¿vale? Venga, muteame también tú, porfa. Vale. Vale, pues ahora cuando la tenga cargada... Ponla completa si quieres y luego como que empezamos de cero a muy malas, si quieres. Vale, perfecto, pues me muteo yo. Bueno, yo creo que se escucha clarísimamente, o sea, Santo Francisco. Bueno, dicen que no se escucha nada de nada, así que bueno, vamos a ver yo tampoco. si la puedo poner de otra manera. Vale, yo tampoco la he escuchado, Diego. Creo que ya sé por qué es, así que bueno, vamos a ponerla por aquí otra vez, no hay problema. Se puede poner. La vamos a poner de otra manera diferente, si me deja esto, claro está. Porque igual no me deja. Me parece que no me está dejando, pero bueno. Vamos a ver si la puedo poner. Y si no, pues bueno, la comentaremos un poco y ya está. A ver si me deja. No, no me deja. Vale, pues no me deja. Claro, había que pasarlas a vídeo, entonces no me está dejando. O sea, no me va a dejar. Así que nada de nada, no se podrá escuchar psicofonías, parece ser. No sé si antes se había escuchado, pero decían que se escuchaba bastante una respiración. Pero parece ser que los audios MP3 no los coge bien el StreamYard, entonces es una pena por lo que estoy viendo y por lo que estoy viendo el Google Chrome no los coge tampoco, así que es una verdadera pena, pero bueno, son cosas que pasan a veces y eso, entonces ahí no se puede hacer nada, desde luego, no se puede hacer nada. Entonces no pasa nada. No pasa nada. Continuamos con el directo, desde luego, con toda la mejor vibra. Y bueno, vamos a hablar un poco de esta leprosería. Para vos, ¿qué significó la primera vez que te empezaste, que fuiste allí, ¿no? O sea, la primera vez que fuiste allí, ¿qué impresión te dio? No sé muy bien las vibraciones que sentí. Lo que sí tenía muy claro es que solo no estaba. Cuando llegamos al enclave, es que pasaron bastantes cosillas. Cuando llegamos allí, resulta que todavía era en horas diurnas. Una recomendación que me gustaría dar, si me permites, a todo aquel que quiera iniciarse en el mundo de lo paranormal, es que os recomiendo
que cuando vayáis a algún enclave, cuando decidáis conocer un enclave, hagáis el tipo de pruebas que deseéis, o sea, simplemente urbex, exploración, lo que deseéis hacer. Pero sí os recomiendo que primero vayáis en horas diurnas para conocer los posibles peligros, marcar muy bien, saber dónde podríais tener un cierto peligro, con lo cual ya luego por la noche las vibraciones, las sensaciones que tenga cada uno, podéis montar vuestro campo base donde deseéis, pero mínimo esos posibles peligros sí que reitero que os aconsejo que primero vayáis de día, ver esos peligros y luego ya por la noche vais un poquito resabiados hablando en el tema de la seguridad. Partiendo de esa base, pues estuvimos de día, visitamos en el enclave y nada más entrar lo que es en el Hospital Viejo, ese sitio tiene un pasillo muy largo, muy extenso. En antaño había un ordenador de caja blanca sujetando una puerta y ahí resulta que cuando estamos en el pasillo no corría nada de viento, de aire, nada. Y de repente en esas habitaciones, de ese pasillo, hace una puerta, pa, otra, pa, la de detrás mía, pa, y la última, pa, el triple de fuerte, de potente. No es lo mismo contarlo que vivirlo, eso lo tenemos muy claro todos los que vamos a estos sitios. Por muy bien que intentes expresarlo a tu forma, nos miramos, mi amigo Raúl y yo, Raúl Gil, un fuerte abrazo, mi mano derecha de por vida, y nos miramos sin conocernos porque ese mismo día es cuando nos conocimos, y qué mejor que en un enclave. Y nos miramos y decimos a la vez, esa ha sido aposta. En plan tono irónico, pero con tensión, ¿no? Por cierto, un breve inciso, aunque no venga al caso, pero qué mejor que conocer a la gente en persona y encima en los sitios que tú te sientes a gusto, que es en los enclaves. Hace menos de 24 horas estuve con un buen compañero, un maestro de esta gran temática y experto que lleva ya más de 3 décadas, que es el compañero, y digo ya amigo, que creo que puedo decir, del misterio, por supuesto. Héctor Quiroz. Héctor Quiroz, exactamente. Héctor Quiroz, reitero, no hay nada mejor que estar donde te sientes a gusto y jolín. Ayer desde las 10 de la mañana hasta las 9:30 de la noche que no llegué a mi casa, estuvimos juntos y madre mía, le dimos ahí a la sin hueso, además de hacer lo que nos apasiona y todo tipo de documental que preparamos, vídeo, pruebas parafónicas, aproveché hasta hice un de tú a tú con Héctor Quiroz para publicarlo en el canal mío, en el otro canal que tengo de tú a tú con Daniel Barrios, y decir que lo pasé pipa, o sea, aprendí de él y qué mejor que en estos sitios, que disfruto como un niño y con buena gente, que para mí por lo menos es la gran base fundamental. Perdón por el inciso, un fuerte abrazo, Héctor. Estar ahí con Raúl, que le conozco desde el primer día, decimos eso, de esa ha sido aposta, y explorar un poco la zona, viendo esos posibles peligros, subir a la planta superior. Él al final reconoce que escuchó una voz detrás nuestra y sentía como una presencia iba detrás suya mientras caminábamos. Esto lo dijo a posteriori, no estando allí in situ, no nos sugestionó ni condicionó ni nada de nada. Bien, se van haciendo las horas, se va yendo la luz del día y mucho frío, y dejamos lo que es la zona en la mesa. Nosotros llevamos esa mesa hasta ese pasillo, que luego ahí se ha tirado ya más de una década esa mesa y esos bancos ahí, pues esa mesa y la silla las colocamos nosotros ahí y pillando de distintas habitaciones, dejamos ahí lo que es todo tipo de aparatología nuestra, porque estamos hablando de 1,5 kilómetros y teníamos claro que nadie estaba allí. Nos aseguramos que no había ningún vagabundo ni nada, porque es que no hay nadie allí. Está muy alejado de la población, vamos a dejarlo así. Subimos el bosque, ¿por qué? Porque el nuevo futuro amigo Raúl tenía sus quehaceres, sus obligaciones laborales, y entonces, como éramos 4 personas, pues no le íbamos a permitir que se suba para arriba por el bosque de noche, 1,5 kilómetros él solo. Le acompañamos, subimos para arriba hasta su coche y luego otro 1,5 kilómetros para abajo a patita los 3 solos. Cuando llegamos ya al edificio que teníamos decidido, el campo base, que teníamos esas cosas que hemos comentado antes, que dejamos los aparatos y todo, muy importante decir, que se me pasó,
que hicimos unas fotografías a la mesa, a ver cómo lo habíamos dejado todo, por si hay algún tipo de modificación, algún movimiento o algo, que se quedase, que estuviese cuando volvamos tal y como lo habíamos dejado nosotros. Es por dejarlo como apunte. Bien, pues cuando ya estamos llegando y atravesamos edificios izquierda-derecha y llegamos ya al hospital antiguo, que es el central, donde el pasillo, cuando vamos a llegar a la puerta, un compañero venía sonriendo, ¿sabes? O sabéis que cuando una persona está muy tensa, siempre hay personas que los nervios le crean la sonrisa, empiezan a sonreír o a querer hacer algún tipo de broma, no molesta, pero quieren hacer algún tipo de broma que te transmiten a la otra persona que está al lado que es que sí, que está sonriendo, pero es porque tú mismo te quieres resguardar de ese miedo, tensión que estás percibiendo, viviendo. No sé qué han puesto por ahí, porque no leo nada de aquí, pero bueno. ¿Qué es lo que sucede? Que esa persona, mientras vamos caminando, hace una broma, en la cual ya no me acuerdo, y al hacer la broma, de repente, pues con la linterna le da por enfocar a la fachada para que vayamos a entrar, y se agacha, se pone de cuclillas de espaldas a la fachada, y entonces los dos que estábamos con él, escuchando esa broma, le decimos, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No venía al caso para nada. ¿Y qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dice, acabo de ver una persona en la misma puerta. ¿No lo veis? Y él de espaldas, de cuclillas, de espaldas a la fachada. De estar sonriendo y buen ambiente a de repente actuar de esa manera. Yo he dicho lo de la sonrisa por el posible miedo, pero lo mismo esa persona no estaba sugestionada porque no había pasado gran cosa, nada más que ese pasillo, esas puertas que hicieron pa, y a notar que salimos luego a la calle y no corría viento ni corría nada, que es un factor muy importante, cosa que se me escapó anteriormente. Cuando Raúl, lo de que esa ha sido aposta, ese a modo escalera pegando golpetazos en las puertas, ahí salimos afuera a aposta y no había ningún tipo de viento. Nos dejó descolocados, pero bueno, teníamos ya que acompañar al compañero para arriba, bajamos y sucede esto. Al estar de cuclillas, ¿qué es lo que sucede? Que he visto una persona que está como esperándonos en la misma puerta por donde tenemos que entrar. Ya nos crea tensión. No me digas, es que no vemos nada. Enfocamos con la linterna, mi amigo y yo, enfocamos, ahí no veíamos nada, Diego. Bien, se relaja un poco esta persona, mira para allá que no vemos nada, a ver si ves tú algo. Nada, se relaja un poquito y nos vamos para adentro. Llegamos al pasillo, las cosas estaban como antes, no pasa nada. En la mesa, digo, las fotografías que realizamos. Bien, pues preparamos el campo base, preparamos ya nuestro ordenador portátil, micrófono, altavoces, etc., sensores de movimiento, bla, bla, en la videocámara caza, en el hall del pasillo al fondo. Vamos, preparamos nuestra humilde aparatología. Cuando ya lo tenemos todo preparado, pues digo a los compañeros que yo tengo que ir al servicio, tengo que salir al exterior, que si se quiere venir alguien, que se venga, que es el momento que luego vamos a empezar ya. Un compañero, este mismo, el que había visto esa posible entidad, ese ser oscuro enfrente, esa silueta, vamos a decir, se viene fuera conmigo. Vamos fuera, yo hago lo que tengo que hacer, el compañero Guillermo, se lo comento también, ¿te quieres venir ya que no vamos a ir los dos? No, me voy a quedar aquí un momento en el pasillo. Si me tienes que leer algo, digo, dímelo, porque es que no leo nada desde aquí, que lo sepas. Sí. Es que Guillermo está aquí y dice que la leprosería es lo que más le impresionó, sobre todo los medicamentos que quedan, radiografías, apuntes médicos, etcétera. Anda, mira, está Guille. Pues, macho, si está Guille, un fuerte abrazo, Guiller. Y qué mejor, mira, a mí esto me sorprende y me gusta, la verdad. Qué mejor que el caso que estoy contando, ese mismo testigo esté viendo el directo para corroborar si es mentira, es verdad o es mentira lo que estoy contando, si lo estoy agrandando o si es verdad simplemente lo sucedido. Así que encantado de que esté Guiller. Porque, mira, no es lo mismo contar y que la gente pueda divagar un poquito de lo que está contando a paso por paso, tal y como se vivió. Y como me marcó, pues seguramente se me escapa alguna cosa, pero lo que sí puedo afirmar es de que no voy a mentir nada. Y ahí tenemos al testigo encima. Un abrazo, Guiller. Bueno,
Pues resulta que en ese pasillo le digo a Guillermo, vamos a ir fuera por si te quieres venir y luego ya entramos y empezamos. No, me quedo tal. Vale. Bueno, pues resulta que nos vamos fuera. Hago lo mío. Y enfrente hay otro edificio. En ese edificio hay unos escalones, nos sentamos ahí y nos encendemos un cigarro. Cuando nos encendemos el cigarro, contemplando la oscuridad, la fachada de ese hospital abandonado antiguo, ese complejo de tantas edificaciones, ese jardín, esos árboles cipreses, el cielo, no tiene precio. No sé cómo expresarlo, de verdad, la emoción del sitio. Y echarte ahí tu cigarrillo, estar hablando con el compañero, y en la que estamos hablando, de repente, de izquierda a derecha, yo lo hago como se me ve en la imagen, de izquierda a derecha, se enciende toda la planta inferior del pasillo, todas las habitaciones que daban fachada a ese patio, un patio amplio, y se ilumina parte del otro edificio que hay, que entre medias encima hay una pared. Se ilumina parte del suelo del jardín del exterior y se ilumina hasta casi la mitad de los árboles cipreses. Curioso. Se ilumina y de repente se vuelve a iluminar en el sentido contrario, iluminándose todas las habitaciones, todo el pasillo, todo el patio de jardín y todos los cipreses. Y por última vez ya, a la tercera, en el mismo sentido que al inicio. Nos miramos mi compañero y yo, y suene absurdo, suene como suene, no sabíamos cómo salir de ahí, pero nos miramos. Hemos visto lo que hemos visto, ¿no? Sí. Terminamos el cigarro, silencio absoluto. Ya se acabaron las bromas de que... O sea, por decirlo una cosa muy clara. Una cosa es que tú bromees en el exterior, en los sitios, tal, pero bromas sencillas, ¿vale? Sin faltar nada ni a nadie. Pero cuando tú estás dentro del enclave, ahí el respeto, eso para mí es lo principal, por el respeto por la historia del enclave y por respeto a esas posibles entidades que estén allí, que se hallen. Bueno, vamos caminando. Cuando queremos ya acceder, comentamos con distintas palabras, decimos, madre mía, qué pedazo de flash tiene Guillermo, ¿no? Uh-huh. Sí. Entramos para adentro, es que lo digo sonriendo, pero es la tensión de revivirlo. Que además aquí dice Guillermo que jamás entenderé eso porque desde el interior jamás se vio. Vale, es que es así. Continúo. Resulta que ya entramos y llegamos donde Guiller, está sentado ahí en un banco que habíamos llevado para allá, como dije anteriormente, y Guillermo, qué bien, ¿no? Has tenido iniciativa, has hecho fotografías al pasillo, ¿no? Mínimo has hecho 3 que hemos visto. Uh-huh. Ida, vuelta, ida. Y dice, ¿el qué? Dice, no. Digo, vamos a ver, Guillermo. Digo, te hemos dicho que nos íbamos al servicio afuera y hemos visto que has hecho fotografías. No, yo no he hecho ninguna fotografía. El otro compañero, el que había visto la silueta de esa imposible entidad enfrente esperándonos, ¿vale? Entre comillas, o posiblemente, resulta que el compañero, en tono desconfiante total, ahí se arriesgó de que le pueda decir algo Guillermo, las cosas como son, coge y le pilla la cámara fotográfica, la revisa y me la enseña. Digo, ¿qué pasa? Me la enseña y me dice, esta es la última fotografía realizada. ¿Cuál era la última fotografía realizada? La de los aparatos en la mesa que habíamos dejado preparadas para, cuando subamos a acompañar al amigo Raúl y bajar otra vez el bosque, revisar si había algún tipo de modificación. Esas eran las últimas fotografías. No había hecho ninguna, Guillermo. Cuando seguimos indagando y decimos, a ver, Guillermo, has tenido que hacer alguna fotografía. Estábamos fuera y hemos visto cómo se ha iluminado hasta el patio. Por eso nos asombra muchísimo que digas que no. Y entonces coge y dice, ¿cómo que fuera?
Y le decimos, fuera, si te he dicho antes y ahora también que íbamos al servicio fuera, que si te querías venir. Dice, no, dice, yo os he estado escuchando hablar y andar en la planta de arriba. Hostia, qué curioso, Digo, qué ¿cómo curioso. que la planta de arriba? Digo, que estábamos fuera. Y nos estábamos echando después un cigarrillo ahí enfrente en el otro edificio, en las escaleras, vigilando la edificación donde tú estabas. Que no, que yo os he escuchado en la planta superior caminando por el pasillo. Digo, no me lo puedo creer. Ya llega el momento de tensión, relajación y empezamos la sesión. Te puedo contar 2 días más, algo reseñable, interesante por lo menos para mí, si te parece. En una ocasión sucedió esto, teníamos los sensores de movimiento, vemos que está saltando, en esa estaba Raúl. Tenemos en un hall, tenemos los sensores de movimiento, toda la metodología tal y como lo llevamos a tratar, la realizamos, colocamos todo y una videocámara caza en una mesa enfocando todo el hall completo, en el cual en esa mesa habían 3 crucifijos. Digo habían porque igual que vi el primer día también un maletín de cuero con un estetoscopio en su interior, a la siguiente que fui ya no estaba. Y gracias que no ha llegado lo que es el tema graffiti y tal, pero en el tema vandalismo, destrozar, pintar, no sé, la gente no sé por qué le gusta ir con una maza y reventar paredes. Estudiar se ve que es más difícil que coger una maza y reventar, porque cada cosa que veo y me cuentan, cada día me quedo más alucinado con ciertos individuos. Es muy triste Individuas, eso. Es madre muy mía. triste. Es muy Pero bueno, triste. no quiero mezclar tantas cosas para que no parezca muy... Pero a lo que quiero llegar, ahí en ese día, yo juraría que fue el segundo día, es cuando la videocámara caza, cuando pasa posiblemente algo físico por delante, se pone a captar, a grabar durante 30 segundos. Pues ahí es donde se captó esta que os estoy animando a ver el canal de Respuesta del Más Allá, que es la de la leprosería, la de Santo Francisco, la voz femenina, entre otras. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí, si te das cuenta, nosotros no éramos conscientes de ese registro que había entrado. ¿Por qué? Porque nosotros de la manera que utilizamos la metodología que llevamos a tratar es con aparatología, pero cuando grabamos, estando in situ, reproducimos con el ordenador portátil, con ese micro, lo que hemos obtenido, reproducimos con unos altavoces para analizar de primeras, estando in situ, esos posibles registros, esas posibles respuestas. A razón de esas posibles respuestas, continuamos, procedemos con siguientes preguntas aleatorias en las cuales puedan ser preguntas consecuentes que vengan a razón de esas posibles respuestas de la grabación anterior. No sé si me estoy explicando. Entonces, ese día con la videocámara caza no se analizó en el momento, fue a posteriori. Pero ya la última que quería comentar, que esa fue yo creo que la más fuerte que recuerde de las últimas que he estado, aunque sigo yendo y yendo, en esa ocasión llegó un momento que te pongas en situación que estamos en ese pasillo, en la misma mesa, todo preparado, hacemos una sesión y fíjate la causa paranormal, como digo en el libro de Relatos Paranormales, al final del libro, es una frase que para mí lo dice todo. La causa paranormal es tan inteligente que actúa cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Exactamente. Exactamente. En esta ocasión actuó cuando quiso. ¿Por qué? Porque estamos grabando, estamos efectuando preguntas y cuando terminamos, cortamos la grabación y cuando se pone a reproducir, en esa época no teníamos videocámaras, no teníamos tantas cosas preparadas como tratamos de intentar individualmente ahora, por supuesto, ir comprando poco a poco y tener el mejor material posible. Aunque también decir que con el material más humilde posible también se obtienen registros, porque te lo voy a decir ya de resumen, aunque me adelante por si me la preguntases. Para mí el mayor foco y lo más interesante a la hora de captar algún registro, algún tipo de fenómeno, una de las cosas más importantes para mí es el testigo. Depende del foco de las personas que se hallan en el lugar. Sé que te estoy diciendo mucho, pero espero que no te esté diciendo nada a la vez. A ti y a todos, claro, que están viéndolo.
Bien, pues en ese pasillo, cuando se está grabando, se están realizando las preguntas aleatorias y se corta la grabación, antes de reproducirla, en ese antes resulta que a mi lado izquierdo, un compañero, otro compañero, y se escucha una explosión. ¡Pah! Pero una explosión con el eco, la reverberación del pasillo del enclave. Una leche, por no hablar mal, que a mí personalmente y a estas 2 personas, los demás no, pero a estas 3 personas nos pegó en los gemelos algo, como chiribitas, como pinchacitos. ¿Qué ha sido eso? Es que fue una explosión, hablando literalmente. Encendemos linternas, nos podemos a revisar y eran migajitas de cristal, transparente. Nos ponemos a revisar y un compañero coge y nos enseña y dice, mira, esto es un asa de un café, de una tacita de café. Pero ¿cómo ha llegado aquí? ¿Cómo ha caído aquí? Cogemos, le pido al fotógrafo que por favor nos muestre las fotografías. ¿Y qué es lo que pasa? Que si te pones lo que es en línea al pasillo, en una parte están esas puertas que te dije que detrás mía empezaron a hacer lo que es en la primera ocasión ese modo escalera, esos golpetazos cerrándose las puertas, y enfrente del pasillo, en la otra parte opuesta, tenía como unas balditas así un poco inclinadas en diagonal en los ventanucos. Bueno, pues a la hora de pedir al fotógrafo las imágenes, no había ninguna taza. En la parte de las puertas era imposible porque no había nada para apoyarse. Curioso, y en la parte de los ventanucos no había ninguna taza, nada. Éramos conscientes de que la cubertería, en esa época todavía se mantenía, la cubertería estaba en un mueble de madera, 2 habitaciones más atrás en paralelo, en otra parte de las estancias. Ahí sabíamos que estaba. ¿Por qué? Porque ya llevábamos corrido desde hace tiempo, que conocíamos un poco la zona. Bien, pues con ese asa, de esa tacita, mirándonos los gemelos a ver si nos habíamos clavado, a ver si teníamos sangre o algo, nada, nos vamos a la estancia posta, cogemos una taza, revisamos el asa y era la misma, calcada. Bien, llega un punto que te quedas así y dices, ¿cómo ha podido ser esto? ¿Cómo ha podido ser que a menos de 1 metro estalle una taza de café, nos dé los cristales a los 3 compañeros? ¿Cómo ha venido hasta aquí esta taza? La gente puede decir, bueno, cualquier descuido o algo, lo que tú quieras, pero es que estamos hablando de que cuando vamos a un enclave y realizamos una sesión parafónica, un servidor, en primera persona hablando, a mí me gusta la seriedad y la rigurosidad. Y no es que yo me venda, es que quien tengo el gusto de que me conoce, creo que lo puede corroborar, esté aquí en el directo o en un futuro. A mí, personalmente, dejar a mi mujer y a mis hijos en casa, irme a 2 horas y cuarto que tengo ese enclave de mi casa, para realizar unas grabaciones, crear una película, crear un montaje con la música de fondo de Freddy, con coger un vaso de una tacita de café y tirarla justamente, y qué casualidad que mientras la estoy tirando, mis compañeros embobados no me ven ninguno, ni al que tengo hombro con hombro, que a ver cómo me las monto para tirar la taza. Quiero decir con esto, que lo hagan esos compañeros que estaban presentes o lo haga un servidor, para mí no tendría sentido. Es autoengañarse. Perder mi tiempo, mi dedicación, mi gasolina, 2 horas y cuarto, que luego vienes agotado, que a veces tienes que parar, comprarte una Coca-Cola, una chocolatina, beber agua mientras conduces, la música, porque otra vez 2 horas y cuarto para acá, cuando lo mismo ya son las 8 de la madrugada. Quiero decir con esto que los fenómenos que uno vive, por lo menos yo, hasta día de hoy, con las personas que he ido, incluyendo a quien conozco de hace menos de 24 horas físicamente, que es al compañero Héctor Quiroz, yo pongo la mano en el fuego que ninguno fue un fantasma físico, quiero decir. Y bueno, me vas a permitir, sí, Diego, estamos en un directo, estoy hablando porque me siento en mi casa, porque estoy en mi casa, pero a gusto contigo, por supuesto. Ponme si quieres en mute, dame 2 minutos que tengo que ir al aseo, ¿vale? Por favor.
Perdóname. Sí, perfecto, perfecto. O sea, sí, no hay problema. Bueno, vamos a pasar un poquito a ver quién hay por el chat. Antes de darle la próxima sorpresa a Daniel, que tenemos ya otra sorpresita preparada. Y bueno, pues aquí está Héctor Quiroz, Charo Pardo, muy buenas noches. Bueno, os habéis quedado un poco sorprendidos, ¿no? De todo lo que ha contado nuestro amigo Daniel. ¿Y qué os parece si voy a poner un poquito ya que ya he solucionado el tema del audio para poneros la psicofonía que dijo antes del Santo Francisco? Así que mientras viene Daniel, vamos a ir poniendo esta psicofonía que a mí me parece bastante buena, la verdad. Me parece muy interesante de cómo, sobre todo cómo se produce, ¿no? Así que la vamos a poner aquí. Decidme si la escucháis, compañeros. Para que reproduce una, coño. Se escucha clarísimo aquí. Yo creo que no deja lugar a dudas, desde luego. O sea, esta voz no deja ninguna duda. Para mí es una clase A de libro, desde luego. Y bueno, pues ya está por aquí nuestro amigo Daniel. He aprovechado para pasarles un poquito la psicofonía. Ya solucioné el tema, pero ahora ¿Sí? viene la segunda sorpresa. Ahora viene la siguiente ¿Has ya. puesto Santo Francisco ya? ¿Ya lo has puesto? Sí, ya la han Vale. escuchado y Genial. lo dicen que es increíble. Pero ahora viene la segunda sorpresa para vos, y esta persona no te va a decir quién es, te voy a decir que lo reconozcas por la voz. Te puedes ir imaginando, a lo mejor, A ver, pero esta persona está viendo el directo, además, lo está a ver. viendo. Así que voy a comprobar que sea el vídeo. Así es. Vale. Venga. Listo. Hola, Daniel. Buenas noches. Javier, Mira, Diego. Javier, Todos estáis en este momento viendo Fenómeno en Español. Pero la pregunta es a Daniel Barrios. ¿Quién soy yo? Creo que sí. Pero si digo otros mundos, ya queda la cosa muy clara, ¿verdad? Pues aquí aparezco. Daniel, recién llegado. He venido corriendo para poder hacerte este vídeo y enviarlo. Que te llegue este saludo. ¿Qué decirte, Daniel? Un día tuve la suerte, podemos decir, y también el privilegio, porque hay momentos que se viven realmente de una forma muy especial. Cuando alguien también está sintiendo algo especial. En este caso tú tuviste la oportunidad, y también otros mundos, de acogerte, de recibirte y de darte una sorpresa con dos buenos amigos, excelentes amigos de un servidor, como sabes. Bueno, pues ahora soy yo el que te da la sorpresa a ti. Espero que sea grata, como también fue grata lo que recibiste en otros mundos. Aquí hoy, en Fenómeno en Español, con el compañero, con Diego y contigo. Pues qué decirte, Daniel, que sigas por esa línea, una línea que empezaste a marcar de forma muy definida y que todos, absolutamente todos, aplaudimos, porque cuando se hacen bien las cosas, después hay un buen resultado. Y tú lo estás consiguiendo, ganándote el cariño de la gente,
ganándote el cariño de este terreno al que tanto amamos y al que llamamos misterio. Un terreno que, como bien sabes, estoy inmerso hace mucho, mucho tiempo, como decía Star Wars, ¿no? Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, pues aquí ocurre igual. Son prácticamente 30 años en el mundo del misterio, llevando a cabo, como sabes, ese espacio llamado Otros Mundos, como he dicho antes, pero no quiero ensombrecer para nada el lugar en el que me encuentro, que es este programa Fenómena en español, y en este caso dándote esta sorpresa que no sé si pensabas que se iba a producir, pero bueno, espero que ha sido una alegría para ti. Te mando un abrazo gigante, repito, sigue en esa línea, y ya sabes que aquí tienes a un compañero del misterio, pero también tienes a un amigo. Un abrazo muy grande para ti, Daniel, también para Diego y para todos aquellos que siguen este estupendo programa también. Un abrazo y chao, desde Otros Mundos. Bueno, lo Madre primero, mía. muchas gracias, Pero tú, Javier, Diego, por colaborar. ¿Tú qué pasa? ¿Que te ha dado por...? Madre mía. Javier Belmar, Otros Mundos, la nave del misterio. Madre mía, la auténtica para mí nave del misterio, sí señor, otro grande. Es que yo no sé qué te ha dado por hacer de programa hoy, pero a mí me estás partiendo, vamos. No se me ve, pero me están temblando las piernas de emoción porque, jolín, es que estas personas que ya son veteranas, no, lo siguiente en este país, tan maravilloso, tan respetado como es la parapsicología, parapsicobiofísica, ufología, etc., etc., todo el misterio en general, y que a mí, que fíjate, yo trato de hacer lo que buenamente puedo, con el máximo de ilusión, pero que un grande como Javier Belmar, que don no quiero decir don Pedro, porque don Javier es exactamente igual. Javier, Pedro, muchísimas gracias, Javier, por tu tiempo y por tenerte aquí, que esto para mí es un orgullo personal en Relatos Paranormales, pero sí, me hiciste una sorpresa, un regalo en tu programa, que si quieres lo hablamos un poquillo, pero lo cuente o no, lo llevo aquí. Lo llevo aquí y aunque esté escrito también a papel y tinta, también te digo yo a ti que le llevaré de toda mi vida. Muchas gracias, Javier. Y a ti, Pues, Diego, por supuesto. Por supuesto. Esto es un poco la sorpresilla que la he montado así un poco a prisa y corriendo. La he montado así de prisa. De hecho, Javi casi no llega. Casi no llega. Pero bueno, al final ha podido y le doy todas las gracias por ocupar un poquito de su tiempo, al igual que a Pedro, de ocupar un ratito hoy de su tiempo, de haberlos avisado hoy de esta idea que se me había ocurrido. Y bueno, pues al final ellos, pues como siempre acostumbran, colaboran en todo lo que pueden y les estoy eternamente agradecido. Sé que Javier está viendo esto, así que muchas gracias de corazón. Un abrazo, Javier. Un fuerte abrazo. Por este grandísimo detalle. O sea, desde luego, cosas como esta las hacen la gente grande de corazón. O sea, lo digo así y abiertamente. Es verdad. Es verdad, bueno, si me permites incluir solamente esto, ya lo hablamos en su programa, lo voy a decir muy brevemente. Hablamos telefónicamente, estuvimos casi 3 horas telefónicamente hablando. Nos gusta el fútbol también, el mismo equipo, solo digo eso. Y hablando de lo que más nos apasiona, el misterio. Me encanta su programa, por supuesto, no quiero que suene a bien queda, sino que la realidad. Llevo años siguiéndole, pero también ahí estaba en su maravilloso programa don Harry Marcus, en paz descanse. Es la primera persona que tenía el orgullo de presentar por cuestiones que las cuente o no las cuente, le tengo el primer relato paranormal, es don Harry Marcus. Un fuerte abrazo y un beso al cielo. Y a su señora esposa, por supuesto, un encanto de señora. Pero quiero decir que Javier, Pedro, Carlos Bogdanich, que también está en el libro, un fuerte abrazo, Carlos, son personas
quiero que se entienda lo que estoy queriendo decir. Son personas muy conocidas, muy renombradas en este país. Las personas que no se las conoce y están en este libro ni son mejores relatos ni peores relatos, son exactamente igual de importantes y agradecidos exactamente igual a los desconocidos en esta temática. Pero como estamos hablando de estas personas, Pedro, Javier, Pedro, Carlos, de verdad, a mí personalmente, de la manera que me han tratado, ha sido como el programa, las charlas que yo tengo en el canal mío de Tú a Tú. Y es que son personas que, vamos, yo cuando pase por Zaragoza le daré un abrazo a Carlos. Después me iré a ver a un tal Diego Claramonte y un tal Luis Laguardia. Lo tengo muy claro. Con esto que quiero decir que son personas que, por muy conocidas que sean, hay personas que se les sube el ego personal. Yo aquí ya tengo un nombre en este mundillo, hago conferencias, hago ponencias, soy esto y soy lo otro. Y alguno he conocido, no te voy a decir que no, que dices primera y última. Pero luego hay otras personas que es que, fíjate, el detalle que tuvo Javier Belmar conmigo en su programa es que metió en el directo, incluyó en el directo a don Santiago Vázquez cuando presenté el libro de Respuestas del Más Allá. Posteriormente me preguntó, ¿quién te gustaría, si hicieses algún día un libro, otro segundo libro, quién te gustaría, que te haría ilusión que te hagas el prólogo? Y sin dudarlo, pues igual que he dicho ahora Javier, que he reconocido la voz, sin dudarlo dije Pedro Amorós, por supuesto. Y aquí está Pedro Amorós en el segundo. Orgullo, pero orgullo con mayúsculas y agradecimiento puro y duro a las personas que me han demostrado que por muy conocidas que sean y lleven muchos años, no tienen el ego personal subido. Que de hecho con Pedro he estado hablando esta misma tarde y me dice, claro que sí, ahora en 2 minutos te lo hago, me monto aquí el set donde sea, porque lo he pillado de viaje y lo he llamado directamente, lo he pillado de viaje, y dice, pues es que ahora me pillas de viaje, digo, pero dice que en 5 minutos lo monto, grabo algo y grabo así 2 minutitos y ya está. Digo, pues venga, digo, cuando eso me lo mandas, yo se lo pongo por WhatsApp, lo intento descargar de alguna manera y si no, pongo en pantalla grande y listo. Y la verdad es que a Pedro, que además lo hemos tenido aquí, a Javier Belmar, espero algún día tenerlo aquí también en pantalla conmigo y hablar sobre todo de su programa de Otros Mundos. Sé que lo estará viendo, así que Javier, estás oficialmente invitado. Y bueno, pues con Pedro, la verdad es que yo disfruté un montonazo, también disfruté muchísimo de su charla y que próximamente, si Dios quiere, pues lo tendré por aquí, por Zaragoza también. Y a Carlos, a Bogdanich, espero que el día 18 se pueda dar ya esa quedada que queremos hacer, Carlos y yo, esa investigación que tenemos prevista con Luis Laguardia inclusive. Así que esperemos que un abrazo, Luis, que no te lo he dicho. Un abrazo, Luis. Que la podamos ver. Que Luis hoy nos ha conectado, es raro que nos haya conectado, pero bueno, ha tenido unos días un poco complicados, así que también me gustaría dedicarle este pequeño programa también hacia él, porque ha tenido unos días un poco difíciles para él. Por supuesto. Sí, pero el día 18 nos quitaremos todo y haremos una investigación de altura, pero de altura a altura, con nuestro amigo Rubén Aybar, con nuestro amigo Carlos Bogdanich, con Luis Laguardia, con un montón de gente, que incluso Héctor Quiroz, que también, si puede, va a estar por aquí también, va a volver a Zaragoza. Incluso yo te diría de invitarte también, Daniel, a venir a esta gran investigación. No puedo decir el lugar para que luego no haya intrusos por allí, pero tenemos los permisos pertinentes, es un lugar oficial, dentro de lo que cabe, oficial, pero tenemos los permisos, ya está estudiado todo el tema. Entonces, yo te invito incluso oficialmente ahora mismo a que estés el 18 aquí también y que te vengas con nosotros una tarde-noche entera a pasarlo en grande. Muy agradecido y con las personas que estás diciendo, pues lógicamente encantado de aprender de los compañeros, pero compañeros de verdad. No que estén pendientes más del exterior, sino que van a hacer un trabajo muy serio, seguramente, no lo pongo en duda, y ahí sí que, si se puede, uno se animará.
porque sí, es ilusionante, por supuesto, y un honor que se me invite con las personas que estás nombrando, por supuesto. No te voy a decir que no. Públicamente solo te digo que no te voy a decir que no. Hay que mirar fechas y trabajo, sobre todo, por desgracia. Una cosa en referencia a Javier y a Pedro, a razón de los vídeos, lo que has estado explicando. Solo decir que, además de agradecimiento, creo que viene acorde con lo que has dicho, de parar el coche, hacer el vídeo, tal. Yo cada día tengo más claro una cosa. En esta vida, por mucho que hablemos, quien quiere puede al final. Me refiero que hay casos, dependiendo de los sucesos, la situación de cada uno, por supuesto, pero hay cosas que no vienen al caso, pero quien quiere puede, de verdad. Es como el libro de relatos paranormales. Te puedo decir que el 99% fue un sí sin dudarlo. Pero luego hay ocasiones que dices, quien quiere puede. ¿Por qué? Porque se nota. Se nota cuando una persona te agradece la invitación que has contado con ella y no tienes que estar detrás de ella. Y Daniel, ya tengo esto, espero que te guste. Y se nota cuando alguien tiene renombre, quién es sencillo, quién es humilde y dice, pues claro que sí, ahí lo tienes. Y espero que te guste, Daniel, lo mismo que he dicho. Pero Tengo luego una cosilla que contar. hay otro tipo de personas. Perdona que te interrumpa, pero Dale, había terminado. Parece ser que acabo de tener noticias de Luis Laguardia ahora mismo y bueno, ha tenido un día complicado, se confirma, ha tenido un día complicado. Hemos intentado contactar con Santiago Vázquez, pero bueno, te mandamos saludos de parte de Santiago, no ha podido grabar nada, no se ha podido prácticamente localizar, así que bueno, te mandamos saludos en nombre de él, pero quería pues eso, decir lo que ha pasado un poco con Luis, porque ha habido mucha gente que me ha preguntado que qué tal está Luis, pues bueno, ha tenido unos días complicaditos y bueno, pues esto va dedicado para él. Y aquí tenemos aquí debajo otro grande, fotografía fantasma, nuestro gran amigo Luis Merino. Nuestro gran amigazo Luis Merino, otro gran amigo aquí de Fenómena en español, que lo quiero un montón y que espero que a ver si algún día puedo bajar por su Toledo, bueno, por su querida tierra, o que si puede venir por aquí, también que sería un honor. Además, hace poco estuvimos en Demonios, en el canal Demonios, haciendo análisis fotográfico y nos han pedido ya una segunda parte porque les encantó. Les pareció brutal, o sea, fue un exitazo de directo, un éxito rotundo y ha habido mucha gente que ha requerido los servicios de nuestro amigo Luis, que ya me lo han dicho, que me han pedido contactos, etcétera, así que, bueno, pues enhorabuena por este pedazo de directo, Luis, que te marcaste tú también, porque tal como explicaste las cosas fue realmente espectacular. Y bueno, volviendo ya un poco al tema del libro, perdona que antes te haya interrumpido, Daniel, pero ya pero ahora sí me vas a dejar pero ahora sí me vas a dejar de decir algo. Si quieres continuar, pues déjame terminar esto, que si no se me olvida. Don Santiago Vázquez, el protagonista del primer libro de Respuesta de Más Allá, públicamente decir que siento de corazón el triste fallecimiento de su padre, en paz descanse, por supuesto. Y nada, esta semana he intentado hablar con él también. Le he dado 3 llamadas en distintos horarios, pero últimamente pues tiene las llamadas ocupadas hasta arriba, lo tiene el buzón, así que nada, cuando las vea algún día pues espero que me devuelva la llamada, pero otra persona que me siento muy agradecido y otro grande en este país, hablando del mundo de lo paranormal, o llamémosle como queramos llamarlo, mal llamado misterio, pero gracias a Santiago y hemos aprendido mucho, yo creo, y lo que nos queda. Eso por un lado. Y Luis Merino, Luis y yo hemos experimentado conjuntamente, también le tengo aquí en Relatos Paranormales, así que otro orgullo tenerle aquí, pero es como todo, gana más en persona y el ambiente sano y campechano que tuvimos cuando fuimos al reformatorio a experimentar, y eso es lo bonito, es compartir conocimientos y experiencias conjuntamente. Así que también un abrazo, Luis, tío. ¿Cuántas horas me habré pegado yo con Luis hablando? ¿Cuántas noches enteras?
nos hemos pegado pues mandándonos audios de 5 o 10 minutos, ahí hablando pues todo lo que es de psicofonías, de las orbes, que las desmontamos por completo, de todo lo que es los efectos físicos en las fotos, efectos físicos en las voces. ¿Cuántas noches nos habremos pegado? Y bueno, y contigo, Daniel, igual, ¿cuántos días nos habremos pegado hablando de estos temas? O sea, ¿cuántos días nos Contacto, hemos pegado? lo bonito es el contacto, exactamente, y compartir conocimientos, humildes conocimientos. Por cierto, me acabo de acordar ahora mismo de los registros parafónicos que te he cedido, algunos de ellos, nombre y apellidos, por si quieres echarle un vistazo. Esos registros parafónicos se obtuvieron en la periferia madrileña de Madrid, en la periferia madrileña, perdona, y los obtuvimos Luis y yo, que a posteriori los obtuvimos tanto allí con dudas, pero luego a posteriori analizándolos bien rigurosamente en casa, esos registros están ahí, por si los quieres poner esta noche. Ahí fue el muy buen amigo Antonio Rodríguez, de Patrulla Extranormal, un fuerte abrazo desde aquí, Luis Merino, de Omega 4 Investiga, ahora Fotografía Fantasma también, y un servidor, Daniel Barrios. O sea, bueno, cuarteto, trieto, vaya gente ganadora teníais allí, desde luego, ¿eh? O sea, eso era un equipo de primer nivel, o sea, de primerísimo nivel. Y bueno, yo ahora te quería preguntar por un testimonio que nos contó, en este caso, otro para mí gran investigador, como es Elkin. Elkin No sé, Muñoz. me llamó mucho la atención, ¿no? El testimonio de Elkin. O sea, no sé en qué página es, pero... 143, la tengo yo aquí, sí. Está controlado. Elkin igual, otro compañero que tengo una anécdota con él, creo que la comento en el libro. Mira, aquí está Luis. Elkin Muñoz, justo a continuación. Elkin me hace gracia porque creo que lo comento en el libro, en la presentación de él. Resulta que nos conocemos de hace años, ¿no? Las redes sociales y tal. Nunca, ni por ninguna parte nos ha dado por ir a experimentar conjuntamente a Madrid, cuando los dos grupos, el que yo tenía de fundador con mis amigos de Misterios Dagian y él, lo mismo de Crónicas Ocultas, alguna vez hemos hablado, tal, pero nunca nos ha salido por ambas partes el vamos conjuntamente a experimentar algún sitio. Pero fíjate lo que son las cosas. En 2018, en diciembre del 2018, que por cierto lo voy a publicar de tú a tú con Daniel Barrio, voy a publicar la ponencia que le pedí permiso a Pedro Amorós, si podía grabar para luego publicarlo. En este caso va a ser publicarse dentro de 5 años, pero bueno, se va a publicar. Bueno, pues en la conferencia, en el simposio de la SEIP, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, en Arfaz del Pi, Alicante, ahí nos vimos en persona, Elkin y un servidor, y bueno, ¿y qué tenéis pensado? Ya que estamos aquí, ¿tenéis pensado alguna cosa fuera del simposio y tal? Y entonces le dije, sí, hombre, digo, tenemos programado que vamos a ir después a Agües de Busot, en el sanatorio de Viana de Cega. Ah, bueno, pues si no os importa podríamos ir juntos y tal. Venga, vale, pues nos vamos para allá. Eso es 2018, diciembre. Luego llega 2020 y nos vemos, nos sentamos juntos comiendo, muy buen ambiente, muy tal, muy interesantes las ponencias y resulta que ya me dice lo mismo, que me hizo mucha gracia. Dice, Daniel, ¿tienes programado hacer alguna cosa posteriormente? Digo, sí, hemos pillado un hospedaje y nos vamos a ir al sanatorio de Sierra Espuña, a Murcia. Bueno, pues si os parece bien, nos podríamos ir juntos los dos grupos, ¿qué tal? Digo, por supuesto, venga, vámonos para allá. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos hemos visto 2 veces en persona, hemos experimentado conjuntamente, para mí un 10, son 3 personas, Elkin, no quiero que se me escape el nombre, Nuria era, Nuria y Javier, son un encanto de personas, pero eso, que la anécdota es de que somos de Madrid, ambos grupos,
y nunca nos ha dado por eso. Pero cuando nos cruzamos en Alicante, pues nos llevamos genial y experimentamos hasta conjuntamente tanto en Alfaz del Pi como en Sierra Espuña. Una anécdota que a mí me hace gracia porque dices, nos llevamos muy bien, nos respetamos, pero cuando nos conocemos es en un simposio y posteriormente a experimentar para terminar ya de que sea un gran fin de semana. Y sí, son personas que saben estar en el lugar, saben respetar lo que tanto reitero yo, que es el silencio, respeto por el enclave. Un 10 no, un 12 por mi parte. Personas muy, muy cercanas, muy buena gente. De verdad, me gustan mucho. Crónicas Ocultas. Elkin, Nuria y Javier. Y aquí los tengo a los 3. Son, desde luego, yo alguna vez los he visto y son gente muy profesional. Y de hecho han tenido experiencias que he oído de boca del propio Elkin que son realmente acojonantes algunas. Pero si quieren leer sobre todo muchas más, incluyendo la historia de Javier Belmar, ya saben lo que tienen que hacer, es coger este librito que tenéis aquí para poder leerlas todas las que hay, porque mirar qué tochaco se ha sacado, o sea, mirar qué pedazo tocho, hostia, esto le pegas a alguien en la cabeza y lo matas, ¿eh? Pues mira, una cosa que me sorprendió mucho. Este que veis aquí de Respuesta del Más Allá, que más finito, ¿cuánto tenía este? 296. O sea, este tiene 302 más, porque dije 598, creo recordar. Este de Respuesta del Más Allá, tardé 4 años en hacerlo. Y este que veis aquí, tardé 2 años y medio. Y yo soy una persona que cuando presento una cosa tengo que sentirme a gusto, aliviado, leerlo y releerlo y los sucesos y mi exposición, mi opinión personal. Y sinceramente, es que aunque suene mal por parte del escritor decirlo, me siento muy, 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 muy orgulloso por ello. Es un trabajo que desde principio a fin... la confianza ya es que es lo principal, pero ¿cómo decirlo, Diego? Y los que estáis en el directo y quien lo vea en un futuro, es que soy yo. O sea, no, en ningún momento me he puesto lo que es con el pilot, papel y tinta y he querido pensar cómo podría quedar mejor, cómo podría impresionar más. Es que ha sido momentos de inspiración, levantarme de la cama, estar a oscuras para dormir, venirme una inspiración, he leído el caso de tal persona, ya tengo lo que para mí he desgranado y veo que es lo que tengo que exponer, porque es mi opinión personal. Y yo no sé, en estos 2 años y medio, cuántas veces me he podido levantar de la cama y revisar tal cosa y decir, vale, aquí es donde tengo que introducir esto. No es un trabajo escribir y, bueno, que me lo lea luego un editor sin malinterpretar, por favor, mis palabras. Todos mis respetos a todos los compañeros que lo tienen poder editorial, todos los editores, todo el respeto del mundo, porque somos compañeros igual. Esto es simplemente que es a pecho descubierto, con mis virtudes y mis virtudes, me he podido equivocar en cientos de cosas, pero lo que tengo muy claro es que nadie ha manipulado sin malas intenciones, no se entienda mal, por favor, pero me siento muy orgulloso por el trabajo hecho. Es que es como un hijo, ¿no? O sea, es como un hijo. Es un hijo. Dar esto. O sea, lo quieres como si fuera tu propia sangre porque lo has hecho tú con tu sudor. O sea, son con tu sudor, con tu pulso, con tu letra. Y eso es lo bonito de esto. Eso es muy bonito. Y con mis errores, que habrán errores también, que yo no lo discuto, ¿eh? Todavía no sé cuál, nadie me ha comentado nada, pero si hay algún error, por favor que me lo digáis. Pero es que lo que te digo, es que, a ver, hay personas que han nacido para esto, para ser escritores, y respeto a todos. Digo compañeros porque sí, porque tengo 2 libros, pero yo aún no me lo creo, ¿vale? Yo nunca he pensado que iba a ser escritor, pero que a mí una persona en privado, como daba a entender al inicio de los inicios de la entrevista, que a mí personas, hablando en plural, mejor dicho, me hayan escrito
me hayan mandado por Messenger, que me han ofrecido una amistad en el Facebook, se lo he aceptado y 2-3 días después, hola Daniel, tengo tu ejemplar de Respuesta del Más Allá o de Relatos Paranormales, me han enviado la fotografía, que yo no he pedido que me manden la fotografía porque no necesito que me lo demuestren, les creo, y si no es verdad, pues ellos mismos se autoengañan, que me da igual, pero agradecido, por supuesto, pero que te digan que continúes, que les gusta mucho tu exposición, tu opinión personal, tus experiencias, jolín, de verdad, que te lo digo en serio, que me da igual la editorial que me ofrezca esto, que me ofrezca lo otro, que me da igual Amazon, que me da igual Pepito Los Palotes. Es que esto para mí es un orgullo que tengo ahí en el mueble, en mi casa, que lo van a tener mis hijos en un futuro, y ese era el inicio. Eso es lo que dije, que es un orgullo personal que mis hijos puedan tener esos libros. Lo dije en el programa de Otros Mundos, de Javier Bernal, como en otros tantos que me invitaron, y agradecido por ello, pero que es que esa era la única finalidad, pero que pase el tiempo, que digas, jolín, si es que a mí me ofrecen ponencias, conferencias, ir a sitios, hace poco Valladolid, hace poco Córdoba, y puse un escrito en mi Facebook, que es que no quiero, es que no, agradezco que pueda ir a Valladolid, poner 50 libros en una mesa y contar, exponer de qué trata el libro, y ahí los 50 libros por si los queréis comprar, que me parece genial que lo hagan las personas, pero yo soy de otra manera, perdonadme, yo tengo mi esencia, no digo que esté mal la otra, pero que no se me conozca, que me cierre las puertas en poder abrir otro mundo, que me conozcan más, y que encima luego gente que no conoces de nada te manden esos mensajes, pues orgullo no, lo siguiente. Yo me siento que no me lo creo, de verdad, no me lo creo. Bueno, quería saludar antes a Pablo Daniel Wankraut desde Argentina. Muy buenas noches. Que además pronto volverá otra vez a los programas de historias paranormales. Y bueno, pues es que es eso, ¿no? Ya luego el poner el dinero tú, en este caso, por no tener editorial, pues llevar todo tú, y luego que la gente que además yo fui uno de ellos, yo lo recuerdo, que me lo recomendó nuestra amiga María Millán, que bueno, le mando un fortísimo saludo a María. También está aquí, también está en Relatos Paranormales. Sí. Además, hoy no ha podido estar porque mañana tiene un congreso en Sachs, entonces tiene que madrugar por la mañana, entonces que además iba a estar yo de ponente allí también, pero no ha podido ser. Bueno, no podía. Me lo dijo Luis también, me lo dijo esta semana Luis también, que también va, lo vi. Porque me hubiera encantado. Me hubiera estado encantado con Requena, con Luis, con María, con José, también de Spirit Investigación, con un montón de gente pues conocida y también buenos amigos que iban para allí a poner un poquito de su granito de arena en esto del misterio, porque es eso, ¿no? Es un poquito de granito de arena. Y yo pues le pregunté, yo recuerdo la primera, hablando un poco de cómo somos, ¿no? Porque yo en ese sentido soy un poco como tú, Daniel, porque me ofrecieron ser expositor allí, y yo lo primero que dije, digo, a ver, ¿qué tengo que ofrecer yo para la gente de allí? Digo, porque la gente de allí sabe mucho más que yo. Si acaso yo voy allí para aprender, o sea, no voy yo a enseñar nada. Lo que sí podría enseñar a lo mejor es del Urbex, o todo eso, sí, pero no voy a enseñar nada a esta gente tan grande. Yo, si acaso, voy allí para aprender, o sea, para maravillarme de todo lo que dicen. Es un poco maravilloso. Mira, yo al final ha salido el tema, pues no lo hemos hablado tú y yo en privado para nada, pero ya que ha salido el tema, mira, yo hice un escrito en el Facebook, digo, pues nada, como todos estamos locos al final, digo, pues me voy a desahogar un poquito y mi forma de ver las cosas. Mira, ahí va María Millán. Expongo en el libro cómo son los inicios de María Millán. Estamos hablando de una persona que afirmó que tenía ese don, ¿vale? De ese don, y fue nada más y nada menos que don Fernando Jiménez del Oso. Hayan papeles, no hayan papeles que lo corroboren, que lo corrobore ella, que me lo corrobore su querido padre. Esto es la primera vez que lo digo públicamente. No hacía falta. Pero una persona que te va de frente y hasta te pone la voz de su padre,
yo creo que ya no hace falta decir nada más. Luis Merino es un apasionado del misterio. Es un buen compañero, vamos a sitio, hemos estado ahí juntos, me ha invitado a Vía Incógnita Radio, pero pues como contigo, podemos tirarnos aquí 3-4 horas, pero es que luego nos tiramos 1 hora después de colgar y otro día nos tiramos con audios y nos mandamos 100 audios. Una persona apasionada es lo que quiero decir. Pero llega un momento que te ríes, que no leo yo desde aquí. Dice por aquí, Daniel Barrios es una persona muy humilde, cercana, cariñosa, se agradece su calor humano, haberlo compartido junto a nosotros, las puertas de Fenómena siempre abiertas para ti, amigo, un gran trabajo, o sea, desde luego, y esto lo digo yo. Muchas gracias. Y tanto que están abiertas las puertas de Fenómena, que Fenómena no soy solo yo, o sea, somos muchos y sobre todo pues mi gran compañero fundador de este gran proyecto, que es Darío Fernández, que es el gran cabecilla de esto. Aunque los dos somos cabecillas, pero para mí él siempre estará un escalón por encima por ser el fundador. Y bueno, yo digo esto, de que siempre pues tendré la puerta abierta, e incluso para hacer una investigación aquí, para hacer lo que quieras contar, pues aquí siempre tendrás esta puerta abierta. Muchas gracias, Chris, y muchas gracias, Diego. Es recíproco. Ya sabes que de tú a tú con Daniel Barrios vas a estar sí o sí, como me llamo yo, Daniel. Pues nada, lo que quería comentar, muchas gracias, Chris, de verdad. Lo que quería comentar anteriormente es que creo que hemos llegado a un momento, a un punto, que me llevaré enemigos con esto, pero es que a día de hoy no tengo enemigos que yo sepa, pero personalmente es que como lo que a mí me apasiona es lo que hice ayer con Héctor Quiroz, y lo que hice hace 2 semanas con Antonio, y lo que hice hace 2 semanas con Luis, y hace 3 semanas o hace un mes con Antonio Rodríguez, es que como a mí lo que me apasiona es la investigación de campo, yo te doy mi opinión personal desde el exterior, ¿vale? En el tema redes sociales, que me gustaría que pasase velozmente porque para mí esto lo único que va a hacer es contaminar la entrevista, pero yo te digo mi opinión personal. A ver, amigo Diego, yo lo que veo cuando me desahogué en ese escrito y lo que opino es que hemos llegado a un punto en este país que aprecio que una persona, un grupo X, llámalo X, van a experimentar a un sitio. Van de Urbex, se titulan Urbex, exploración. Vamos a dejarnos de las ramas de Urbex, exploración, investigación. Vale, si a mí me presentas tú, Diego, investigador, ya soy más que un explorador. Pues no, lo mismo ese explorador tiene más conocimientos que yo. Cada uno es como es, cada uno es de su padre y de su madre, ¿vale? Vamos a partir de esa base. Pero a lo que quiero llegar para que se me entiendan el ejemplo. Ves que son 3 que hacen Urbex. Pero es que yo no es que siga a esa gente, es que me salta porque lo mismo me sigue, le doy yo a seguir, culpa mía también, que lo mismo no reviso 100% cómo es cada uno, pero es que somos tantos, que es que esto es, cada año somos 140.000 investigadores, pero es que el año que viene, 2024, seremos 240.000. Pero bueno, salimos de las piedras, eso es lo primero. Pero a lo que quiero, y perdóname si hablo en modo vulgar, pero es que es como lo siento y podría hablar peor. A lo que quiero llegar es de que yo veo que esas 3 personas, llámalas X, van a un sitio. En ese sitio están haciendo Urbex, grabando con una videocámara y vamos a ver cosas. Pero en comentarios en esos directos, uno dice que ha visto a un monje detrás tuya. Que puede ser verdad, en verdad, que no se malinterprete. Hay sucesos que sí. Esto lo he discutido yo con María Millán muchas veces. Por cierto, ya que lo han mencionado. Bueno, pues uno ha visto un monje. Más adelante en comentarios, sensitiva, paragnosta, etc., ha escuchado la voz de un bebé. Y más adelante ven que hay una cruz invertida y pone muerte. Es por poner un ejemplo, Diego, creo que se me está entendiendo. Sí. Bueno, pues otra persona dice que ha escuchado una voz decir tu nombre, Diego. Bueno, pues te puedes creer que luego
he visto a la semana siguiente que me ha saltado la publicación, nueva presentación en el canal tal, ayúdanos por favor a este canal, te lo agradeceríamos que nos ayudes, que tal, que cual, dale al like y suscríbete. Esa frase es que, Dios, cada uno es como es, totalmente respetable, cada uno que pida una suscripción, no meterme otra vez en el charco, quiero que se entienda. Yo soy una persona que creo que no hay que pedir que te suscribas, por favor. Si yo veo tu vídeo, me ha gustado, Diego, pues suscribir. Que me ha gustado bastante y me interesan las próximas entrevistas que presente el amigo Diego, todas las notificaciones. Sí, creo que lo sabemos ya todos. Pero bueno, sí. hay que recalcarlo para quien se lo olvide. Pues recalcarlo, totalmente respetable. Yo no lo hago, no quiere decir que sea ni más ni menos, respetable. No es una crítica, ni siquiera constructiva, solamente es mi opinión. ¿Qué es lo que sucede? Que volvámonos a ese que ha visto un monje detrás suya, que ha escuchado una voz de bebé, que ha visto una cruz invertida, que ha leído la palabra muerte. Ese urbex, a la semana siguiente me salta la campanita, o no me salta la campanita, pero me salta en el Facebook y digo, anda, mira, si estos son los de la semana pasada, que estaban ahí en el directo. Y no llego ni a abrirlo, te doy mi palabra. No llego ni a abrirlo, pero es que ves el titular, la casa del monje que asesinó, es un titular con comentario, entiende mis palabras, yo creo. La casa del monje que asesinó al bebé. O los lloros del bebé muerto. O sea, todo acorde de razón de esos comentarios. Yo he perdido en alguna ocasión, alguna noche, mi tiempo, hace ya tiempo, lo reconozco también, en ver cómo llevaban el ambiente directo. Y es que, sinceramente, a lo que he llegado, yo no voy a decir públicamente que no vale ninguno para nada de los que hagan directos. No. Yo no soy capaz de decir eso porque sería un sinvergüenza. Y yo me considero compañero de los que son verdaderamente compañeros, que no venden el misterio, sino que son auténticos experimentadores de campo, futuros investigadores cuando tengan 80 años o cuando tengan 30. Me da igual. Pero es que veo cosas que para mí son nefastas. Para mí es gente que, aun reconociendo que ven que es exagerado la película que están montando, pero es que me gusta. Pues seguir con ese tipo de cosas. Seguramente vean unas sesiones parafónicas de un servidor cuando las presento en Respuesta del Más Allá y seguramente se van a aburrir. Porque ver a personas paradas con el máximo control, silencio, quieto, sin un teléfono móvil, sin estar con un directo. Hola, Maruchi, cariño, ¿qué tal estás? Sí, guapa. Mira, a ver si se me explota el globo. Eso es verdad. No puedo, amigo mío, no puedo. Soy una persona que a mí me gusta estar quieto. No digo que ellos no sean rigurosos ni serios, pero sí digo que si hablamos de un control, de un posible registro parafónico, veo que lo que ven en esos comentarios lo absorben, lo exprimen y a la semana siguiente ya no somos urbex, ya somos investigadores. La noche de las psicofonías, en la casa maldita del mendigo que asesinó al bebé, bla, 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 bla. No puedo, de verdad. Crecemos como las piedras. Y hayan leído libros, don Sinesio, don Germán de Argumós y Valdés, don Fernando Jiménez del Oso, etc., don Pedro Amorós, don Santiago Vázquez, el que sea. Yo no digo que eres menos investigador por no leer esos libros o no tenerlos, como en mi caso, sino que si puedes intentar experimentar en algún sitio y tratar al menos como base de desconectar del exterior de tus seguidores y dedicarte y ceñirte a poner todos los sentidos donde te hallas, yo prefiero quedarme en ese campo al campo de lo que se presenta en redes sociales, el exterior. Ahora, en referencia a las ponencias, hay personas que sí que considero que me encanta que estén ahí y si yo puedo estaré. No conozco a todo el mundo, entonces no puedo prejuzgar a las personas. Creo que hasta ahí podemos llegar. Yo no estoy metiendo a los mismos en un saco, pero creo y he conocido en mi vida a personas que te garantizo 100% que me han dicho que llevan 3 años en el misterio, ha pasado medio año y luego les he visto que van a hacer una ponencia y ya llevan más de una década. Eso lo he visto y lo he escuchado yo. Y gente que, como yo, simple aprendiz, y yo voy a ser un aprendiz toda mi vida, y es que los ves
Y ya tengo radio, ya tengo programa de radio, ya tengo programa de canal, ya me han invitado de tal, ya me han invitado de cual, y te quedas así que dices, yo me siento muy orgulloso por los programas que me han invitado, por presentar mis libros, La Confianza, etc, etc, pero es que, madre mía, la pelota que hay aquí montada, cómo les gusta el ego personal, y pueden pensar las personas, bueno, lo mismo tú eres uno de ese campo y estás aquí queriendo degradar a los demás. Pensar lo que queráis. Yo lo único que digo es que yo duermo muy orgulloso y muy tranquilo. Y aquellas personas que vean este directo algún día y se sientan aludidas, sentiros aludidos. Pero lo mismo, si intentáis analizar un poco mis palabras, os daréis cuenta cómo de la noche a la mañana, en cuanto habéis salido 4 veces igual que un servidor, ya ibais buscando lo que ibais buscando. Y hay personas que me lo han preguntado. Conocernos llevando 4 días, lo comento en respuesta del más allá, conocernos 4 días y decir, vamos a tomar un día algo y nos juntamos y nos vemos los 2 grupos y tal y cual. Vale, ¿cuánto llevas en esto? Pues llevo 2 meses. Llevo años leyendo y tal, pero lo que es investigación de campo llevo muy poquito. Muy poquiño, como diría mi amiga Leonor. ¿Pero qué es lo que pasa? También está en el libro, ahora que me acuerdo. ¿Pero qué es lo que pasa? Que es que esas personas a mí me han preguntado, Diego, que si yo estoy preparado para realizar conferencias por toda España. Y yo he dicho, llevo meses en este mundillo. Vas sumando detalles desde los inicios hasta hoy y te vas dando cuenta de detalles. ¿Cuánto tiempo llevas tú conociendo este sitio, este enclave? ¿En qué año fuiste a este enclave? Ah, pues yo he conocido este enclave en tal año. Y revisar tu ordenador y decir, sí, fue tal año cuando investigué en este sitio. Y luego escuchas a esa persona en un programa, te mandan el enlace, oye, por si quieres ver el directo, venga, vale, tío, un abrazo, tal. Y ves el directo y esa persona que has investigado con ella 2, 3, 4 años después con ella en ese sitio, cuando le pregunta cuánto tiempo llevas investigando en este sitio, te dicen 1 año antes de cuando tú lo has dicho. Y dices, si es que son absurdeces, tonterías, pero uno se da cuenta. Y como uno se da cuenta, poquito a poco me estoy pudriendo viendo las personas que veo que estamos rodeadas en las redes sociales en este mundillo llamado misterio. Con todo esto, Diego, algo me he desahogado. Sí, exactamente, algo nos hemos... Es algo que se ve, pero claro, yo también tengo un profundo respeto por estas personas porque por los exploradores que se toman en serio esto y que intentan mejorar, yo conozco muchos que intentan, que cuando les das un consejo, ves que luego lo llevan a cabo y eso a mí me hace ilusión y dices... Por eso no puedo meter a todos en el saco, porque a esos sí los considero yo compañeros. A eso sí los considero compañeros. Y sé lo que es pasar frío, sé lo que es gastar gasolina, tiempo, dedicación e ilusión. Por eso he dicho, no los quiero meter en la rama de urbes, exploradores, investigadores. No. El mismo respeto tiene uno que va a grabar simplemente a los sitios que otro que lleve 5.000 euros en aparatología para investigar. Lo mismo los voy a meter porque tienen mi respeto, porque sé lo que es pasar frío en Agramonte, por ejemplo. Sé lo que es salir y estar lleno de nieve el Moncayo. Sabemos lo que hablamos. Y sí. Seas explorador, seas investigador, seas lo que seas, que todos mis respetos. Pero veo que en este mundillo os garantizo, que el ego personal hace mucho daño y que veo que bueno, he tenido la suerte yo también de conocer a esas personas físicamente y me he dado cuenta de detalles. Yo tengo mis errores, igual que esas personas tienen sus errores, pero veo detalles que no hay que ser muy listo para darse cuenta de los detalles de que dices, ¿y qué gana esta persona? Si me estás diciendo que este sitio lo conoces desde hace 5 años y yo te digo que lo conozco desde hace 12, ¿qué haces luego tú al día siguiente pasarme un enlace? ¿Querías recibir información del sitio, alguna cosa? Me pasas enlace, yo como buen amigo quiero, si puedo, claro, ver tu vídeo, tu directo, y coges y dices que en vez de 5 años conocerlo o 12 que te dije yo, dices que lo conoces desde hace 13 años. ¿De verdad somos niños? ¿Qué queremos sacar con eso? Yo fui el primero. Son absurdeces lo que te estoy diciendo, por eso te dije que a ver si pasa esto velozmente. Pero
En referencia a las conferencias, no me fío ni de mi sombra. O sea, desde luego, yo es que lo dije así, tan campechano, digo, ¿yo qué tengo que aportar de momento? Aunque yo empecé como, no empecé de la manera que suele ser habitual, porque muchos empiezan primero leyendo y después ya experimentando. Yo empecé primero experimentando de campo y cogí bastante ya maña en eso y después empecé a leer ya de estos temas porque me empezó a interesar cada vez más y empecé a leer de estos temas. Voy un momento. Sí, continúa. Sí, dime. Bueno, pues eso, que empecé un poquito más a hablar de estos temas y me interesaron mucho, desde luego. O sea, y empecé a conocer gente, a moverme, a intentar moverme más en estos mundillos. Y la verdad es que he conocido gente muy interesante, como por ejemplo alguien que ha influenciado mucho en mi vida y es Luis Laguardia, que es el que me ha encaminado y me ha enseñado mucho a cómo ir por la vía seria. También tengo que nombrar sobre todo a Darío Fernández, que fue el que a mí me prestó a ir por ahí. También, y son eso, ¿no? Quizás a lo mejor hubiese sido mejor lo contrario, ¿no? Empezar a leer antes y luego ya empezar a experimentar, pero yo es que soy siempre un poco todo lo contrario a lo que es lo lógico. Y como dice por aquí Charo Pardo, es un mundo fascinante, desde luego, que yo os recomiendo a todo el mundo que quiera meterse, lo recomiendo que lo pruebe, o sea, que no tenga miedo a que si pasa algo realmente alucinante, que no salgan corriendo, sino que intenten investigar el por qué pasa eso. O sea, por qué se ha movido ese aparato, por qué se ha apagado, qué condición atmosférica hay, qué condiciones incluso de polvo, etcétera, etcétera hay, temperatura, un montón de cosas y que investiguen el por qué suceden las cosas. Quizás así llegaríamos algún día a alguna respuesta. Y bueno, yo ahora te quería hacer una pregunta, Daniel, porque ya estamos llegando al final, y es si tienes pensado escribir un tercer hijo, un tercer libro. Lo primero, perdón, pero es que tanto agua y café, al final tengo que ir al aseo. Bueno, pues, a ver, yo nunca podré decir que de este agua no beberé. Sinceramente, el primer libro es la temática a tratar que me apasiona y el segundo es lo mismo, son experiencias, en uno es campo de investigación de campo y el otro es experiencias vividas en primera persona por los invitados y por un servidor. Incluso mi esposa también tiene mencionados algunos casos en el penúltimo episodio que junto con mi hijo. O sea, son casos en primera persona con mucho orgullo presentados públicamente. La verdad de cada uno, por supuesto. Pero si hago un tercero, ahora mismo estoy en un proyecto metido que muy ilusionante que le propuse a Leonor, una persona, una concejala, un ayuntamiento. A la hora de ir solicitando permisos de investigación vas haciendo conocidos y amistades también, como es en este caso. Y tengo un par de lugares que no discuto, además de esos documentales que voy a presentar, y entrevista, porque yo no me considero que entrevista a las personas, sino charlas, como siempre he dicho, en los de tú a tú, pero en este caso he intentado hacerlo un poquito más serio para presentar unos ejemplares, unos enclaves, aportando documentación de los ayuntamientos pertinentes, de las concejalías, solicitando información, fotografía, historia de los lugares y, jolín, ayer Héctor me ayudó mucho en un enclave, para Héctor Quiroz hablo, me ayudó muchísimo y agradecido, por supuesto, para hacerme un trabajo. No quiero comentarlo para que, por si no quiere él escuchar el motivo del por qué también íbamos ahí, porque íbamos a experimentar como hicimos, pero también me interesaba coger unos planos y me ayudó muchísimo y agradecido, por supuesto. Me lo pasé genial. Fueron muchas horas y es que me lo pasé genial. Pero a lo que quiero llegar es de que no discuto de hacer un tercero.
Tengo proyectos, tengo cosas que lo mismo no salen a la luz nunca, no te lo voy a discutir tampoco, no tengo claro que busque un tercero, pero no puedo cerrar la puerta, porque es tan ilusionante el obtener información, lo que es la palabra, vamos a decir, Diego, investigar. Ahí lo mismo sí podría incluirla, el ir semana tras semana o mes a mes en un sitio, retomarlo año tras año y ya llegar y decir, venga, he tomado la decisión, voy a por ello. Intentar mover y remover con ayuntamientos, conseguir CDs digitales o fotocopias de los lugares, el enclave con su historia, sus planos, juntarlo con las vivencias que he tenido en Respuestas del Más Allá, las experiencias que no he presentado, que tengo guardadas, registradas, y te quedas sumando y dices, jolín, de verdad, necesito 3 vidas, porque te vas a un enclave entre todo el material, todos los documentos que consigues y luego solicitas a los ayuntamientos que te los den, claro, también tener esa suerte. Si tú eres una persona muy conocida, hablando televisivamente para que se nos entienda, te dicen, sí, te pongo un café mientras buscas los documentos, pero luego mismo llega este, que no se le conoce a nadie, a Daniel, y dicen, cuéntame lo que quieras, pero esos archivos no vamos a buscarlos por ti. Depende de las personas. Pero yo lo veo así, Diego. Yo veo que, no digo que no, pero tampoco voy a decir que sí, porque me ilusiona mucho. Son proyectos que de muy larga duración, pero tú te vas a experimentar a un sitio, tienes registros, pero se nos olvida que hay que visualizar y escuchar atentamente esos vídeos de hora y hora y hora que tienes una videocámara con Night Shoot enfocando a un pasillo. Hay que escuchar. Luego esas sesiones parafónicas, esas grabaciones que hemos realizado, hay que escuchar. Claro. En la actualidad puedo hablar del amigo Antonio. Antonio y yo nos tiramos muchas horas para eso, muchas. O un servidor, cuando quiere, también tiene que darle. Entonces, al final te das cuenta que tienes mucho mono, muchas ganas de ilusión de ir a este sitio, ir al otro, pero es que lo mismo llevar 5 o 6 experimentaciones atrasadas para su posterior analización. Entonces ves que te pilla el toro y necesito más vidas, necesito otra vida también para esto, para dedicarme a este libro, que no es quejarme, que yo disfruto con esto, no se me malinterprete, ni darte una importancia, pero de verdad, es muy costoso y no hablo de economía, porque en mi caso yo me busqué la vida para no tener que sacar dinero de mi casa. Prefiero tener la nevera llena y no tener que desembolsarlo para esto. Y quien lo quiera comprar va a mirar la misma editorial que el mismo Amazon, lo va a comprar exactamente igual. A lo que quiero llegar es que ya veré, Diego, ya veré qué hago en un futuro. Ojalá me toque la lotería y ya tenga tiempo de sobra para eso que hago en mis libros, que es ser yo mismo, con mis humildes conocimientos. Ojalá pueda presentar también trabajos de sitios que a más de un amante del misterio creo que le apasionaría conocer la historia de los lugares. La historia y cambiarles mucho, Les cambiaría mucho el pensamiento de decir, anda, si este lugar, en vez de ser tuberculoso, primero fue un hotel. Eso te puede sonar lo que acabo de decir, Diego. O otros sitios que digan, pero este sitio ha sido antituberculoso. No. Primero fue un hospital con personas que tenían problemas adictivos, droga, alcohol, etc. Después antituberculoso y finalizó siendo un hospital psiquiátrico. Hasta el año tal, desde el año cual. Esa información lo mismo más de uno le podría interesar y decir, leñe, aquí yo he tenido registros creyendo que era un hospital antituberculoso y luego resulta que escuché un registro en referencia a psiquiátrico. Pues va por ahí la cosa, pero necesito tiempo, de verdad. Ilusión no me falta, pero ya está. Respondido queda, yo creo. Y bueno, como tercera sorpresa, tenemos aquí otro saludo de otro gran amigo tuyo, que también es gran amigo mío, ya te podrás intuir quién puede ser. Es otro gran amigo mío, es de la radio, además. Así que ya te podrás decir... Hay muchos, no sé ahora. No sé ahora mismo, me pillas. Tiene un programa que tiene que ver con Egipto, un poco, su nombre.
Tiene que Vale, ver un poco ya con está. Egipto. Ya no escucho ni la voz. Jorge Así que Arijón, mira, la puerta de la así, pirámide. así que Mira, aquí lo ahí tienes está. a Sobre Jorge. todo mando un saludo a Y Fenomenal creo que nos Español, a escucha, mi creo que otro el gran maricón amigo del encima, misterio, Diego ay, Ahora que Claramunt, estás hablando ya está hablando y Jorge, creo. felicitarte por A ver. tu otro libro que has sacado en Relatos Paranormales, que por No, lo no se le cual escucha, no se le escucha, se ha grabado sale sin sonido. Sí, yo parte sí lo de oigo, ¿eh? mi experiencia, ¿Ah, gracias a sí? ti que me Yo- incitaste, me sumergiste Vale, otra ya vez sé por en qué. el misterio después de pasar el fallecimiento de mi padre. Ha sido uno de los pioneros que me ha vuelto otra vez a animar y a motivar. Y aparte de eso, parte del equipo de La Puerta de la Pirámide, que también ha participado en este gran libro, que realmente lo recomiendo a todos los que estáis escuchando el programa. Y yo, para mí es un honor haber participado y que realmente te mereces muchísimo y seguramente sacarás más libros y que sigas así ese encauce, ese camino del misterio y de la gran investigación, que hay que decirlo también, porque realmente tú eres un gran investigador y no investigas por investigar o vas a ganarte amiguitos a nivel visual, sino que realmente vas intentando buscar pues ese enclave de por qué ocurrieron las cosas y por qué motivo aparece o si se logra conseguir alguna psicofonía. Y que realmente eres muy grande y que desde aquí, desde donde yo vivo, cerca, pues te deseo todo lo mejor y que muchísimas gracias en esos relatos paranormales, porque realmente merece la pena ese libro, tenerlo en nuestra biblioteca y sobre todo físico, no visual, como digo yo, ¿vale? Digitalmente, sino realmente tenerlo físico, disfrutarlo y releerlo, porque no solo sale La Puerta de la Pirámide y parte del equipo y yo, que ha pertenecido, sino también sale otras personas que también enriquece y da veracidad y realmente contrasta lo que es el buen misterio. Un abrazo enorme a los dos y sobre todo a ti, Daniel Barrios. Fuerte abrazo. Pues bueno, Un abrazo y un beso, Jorge. Yo tengo mucho cariño ya a este hombre. Y bueno, Mira. también desde aquí nos manda saludos a Alvarito, también Álvaro de Inframundo Paranormal. Así que, bueno, pues... Álvaro Hipper, ¿qué tal? Un abrazo, Álvaro. Espero que el día 18 puedas venir, Alvarito, también a lo del día 18. O sea, que al final puedas. Así que será todo un gusto que estés por aquí otra vez y poder darte otro abrazo como ya nos dimos hace ya un tiempo. Y bueno, ya para ir finalizando, creo que querías comentar algo, Daniel. Sí, es que si hacen este vídeo es que tengo que decir algo, yo creo. Te lo agradezco, Diego. Jorge, ¿qué decir de Jorge? Mira, yo soy una persona que, caiga bien o mal, yo no duermo a gusto si escondo una cosa. Todos nos callamos cosas, yo creo. Aunque suena contradictorio, yo creo que se me va a entender lo que quiero decir. Cada uno tiene sus inicios. Hay personas que les ayudas o te ayudan, pero luego a la hora de estar públicamente lo presentan, lo retoman como que es suyo. Se lo transforman a que esa información es suya, cuando lo mismo tú eres quien le ha dado esa información, ¿vale? Y hay muchos feos en este mundillo. Y yo, sin discutir con nadie, he visto feos, ¿vale? Mira, yo con Jorge voy a decir una cosa. Con la primera persona que me dio la oportunidad, sin yo pedirlo, yo tengo que decir que hasta día de hoy, en los años que llevo metido en este mundillo y desde que he creado estos 2 ejemplares, nadie puede decir... tú me has pedido, me has suplicado que te invite a mi programa para presentar el libro. Nadie. La gente me ha visto en redes, me ha escrito, tal cual, y venga, vale, pues adelante, vamos a presentarlo si quieres, Daniel. Pues un orgullo, muchísimas gracias. Jorge fue la primera persona
que me invitó, que estaba interesada en que presentemos Respuestas del Más Allá, el primer libro. Cuando estuve allí en su programa en la radio físicamente, fue muy emocionante. Era la primera vez que yo vivía esa experiencia. Tiene tablas este hombre para aburrir. Ya no sé a cuántas personas ha invitado y tiene tablas, vamos. Pero a mí lo que me gustó es la cercanía que tiene. O sea, vamos a picotear aquí, que hemos traído un poco de comida, él ha traído tal, esta tal, la invitada tal, que sabemos que le gusta esto y viene de Cantabria y ha traído este detalle tal. Yo le llevé el libro de regalo, pero no había que llevar nada, a mí no me pusieron ninguna condición. Luego hay otros programas que sí, que te dicen, te invitamos a presentar el libro. Eso sí, me lo tienes que enviar a mi casa. Eso también tengo que decirlo. Javier Belmar, por ejemplo, Jorge, mira, los que han salido hoy justamente, ninguno me pidió que le llevase el libro, que se lo enviase por correo a Murcia, a Javier, ni el otro Canillejas a Madrid, y ambos tienen el libro. Y hay un tercero dentro de los que estamos hablando, que es justamente el que acaba de levantar la muñeca derecha, Diego Claramonte. Te estaba anticipando, macho. Entonces, a lo que quiero llegar, sabes que te lo he agradecido en privado y en persona, por supuesto que también. Un orgullo que esté ahí. Lo que sí te digo es que si me animase a un tercero, cuarto o quinto y hubiese un Relatos Paranormales, ¿cuál es el fin de nuestra existencia? 2, te garantizo que ahí está si quieres. Bueno, lo que quería decir, que Jorge es muy buena persona, descanse en paz su padre, ya que lo ha mencionado, ya hablamos en privado, le considero un muy buen amigo, me dio la oportunidad el primero, en el tema del YouTube, de presentar algún canal, tal, decirte, Diego, que yo jamás he creído que se vea mi imagen, lo reconozco, y sucedió esto de la pandemia, y mira, me dijo que ahora no se podía ir físicamente, que tenía más proyectos conmigo para invitarme, que me quería dar una sección, pero que ahora ha pasado esto y no puedes venir físicamente. Me viene bien, porque me quedaba 1 hora y media de mi casa, y me dijo que si quería hacerlo mediante vídeos, no sabía qué hacer, y presenté libros de JJ Benítez, de personas que para mí son muy imprescindibles de tener en tu propia biblioteca. Y al final, pues mira, me gustó y ahí estamos con los canales, que tengo 3 con la tontería y mucha dedicación. Así que en vez de 3 vidas, no, necesito 4 vidas ya. No sé qué más decir. Jorge, mil gracias, amigo mío. Yo te voy a decir que Jorge también fue uno de los primeros que me dio la oportunidad de estar en la radio, por no decir que fue el primero que cogió y me intentó contactar por todos los medios conmigo. Y yo al principio pues estaba dudando, pero por su palabra, por su convicción, cómo me lo decía, cómo me animó, me convenció y la verdad es que lo disfruté tanto, pues que ahora tengo una propia sección en su programa. Que tengo mi propia sección, que además la estrenamos hace poco y vamos a volver a grabar porque quedó fantástico, la verdad, o sea, quedó muy bien. Yo me sentí súper cómodo presentando y que Jorge me diera esta oportunidad, yo se lo agradeceré de corazón, porque para eso estamos también, para agradecer y que sobre todo, pues eso, es algo que incluso a mí me cuesta hablar porque hasta me emociono. O sea, hasta me emociono de cómo vivo esto, ¿no? De cómo lo... Pues mira cómo estoy yo hoy. Por tu culpa, mira cómo estoy yo hoy. Que me lo pones en persona y las palabras que han dicho. Y sabe que los tengo aquí y los escucho y hablo con ellos y ahora tenerlos aquí también en un directo y pues me siento muy honrado. Así que te entiendo de sobra. Y porque no hemos podido contactar con Santiago Vázquez, que si no lo hubiera puesto aquí en cámara también y hubiera... Santiago, yo solamente diré que con Santiago, entenderlo como queráis, pero ya que me siento muy a gusto, yo creo que, a ver, de don Santiago se ha dicho muchas cosas, muchas. Hasta se lo han tomado a chufla y se han portado muy mal con este señor. No he sabido valorar los estudios de este señor, lo que es este señor que ha aportado a este país. No lo sabemos. No somos conscientes, yo creo,
Pero solamente diré una cosa. Para mí, en el tema mediático, en el tema presentar a un profesional de la temática, no estoy hablando de Cuarto Milenio, estoy hablando de cualquier cosa, que no se entiendan mis palabras mal. No solamente ese programa, hay muchos más programas, hay muchas más puertas, ¿vale? Yo solamente diré que para mí este señor no ha sido la vida no ha sido justa con él, y por desgracia dentro de esa vida son las personas. Hay muchas envidias, mucha maldad en este mundillo, y si con esto que estoy comentando me cierran las puertas, de verdad, que echen la doble llave. Pero para mí, Santiago, para mí ese señor, hablando de la temática de la parapsicobiofísica, término acuñado por don Germán Dagomós y Valdés, como ya dije anteriormente, que te hagan pensar la diferencia entre psicofonía o parafonía, lo sabemos, creo que gracias a don Germán y a don Santiago. Parapsicología o parapsicobiofísica, además de parapsicofonía o parafonía, estamos hablando de la persona que lo acuñó, pero es que era el profesor de don Santiago, y qué mejor alumno que don Santiago. Los tecnicismos que hace, que presenta, no solamente por ser inteligente, que no se entiendan mis palabras, sino también el conocimiento y la experiencia. De verdad, este señor, haya estado aquí o no haya estado hoy, lleve el tiempo que lleve sin hablar con él, el libro se llama Relatos Paranormales. Tengo el prólogo de Pedro Amorós. ¿Y cómo empiezo el libro? Pues hablando justamente del prologuista de mi primer libro. Empiezo hablando de Santiago Vázquez. Si me permitiese 10 segundos, solamente digo que es que no sé si leerlo. No sé, a ver. ¿Tú qué opinas? Bueno, léelo tú, venga, que me parece perfecto. Mira, te voy a decir la página si quieres. A ver. La esencia de la naturalidad. Te digo ahora mismo. Ah, vale, ya sé por dónde está. Vale, mira, si quieres, bueno, tenemos la imagen de don Germán en la página 11, para quien quiera saberlo. Nacido el 20 de octubre de 1921, fallecido el 3 de noviembre del 2007. Déjense en paz. Cuenta, si quieres, como anécdota, si te parece bien, la página 18, el 47774. Yo de numerología no me he metido a fondo 100%, pero tengo compañeros que sí saben sobre ello. Pero tal y como lo presenté, tenía un poquito de desconocimiento, pero me hace ilusión que lo leas, si no te importa. Bueno, el día 5. El día 5 de noviembre de 2018, en una de mis conversaciones telefónicas con don Santiago Vázquez, prologuista de mi anterior libro, Respuestas del Más Allá, sobre cómo nos va todo a ambos. Al finalizar la charla con Santiago, tuve que anotar entre mis apuntes esta experiencia que doy paso a relatar. Al colgar el teléfono, pensé para mí mismo, ¿estaré haciendo bien embarcándome en esta nueva aventura de escribir un libro? Pues al instante me vino a la mente el número 11 y una voz, como queramos determinar, me dijo, confía. Esto último será por culpa de leer tantas obras que tengo en mi posesión, de don Juan José Benítez, y bendita culpa. Lo que me sucedió al sentir esa voz dentro de mi ser fue que al instante eché la mirada a una bolsa de liquidación de mi trabajo con varios dígitos y pensé, aunque no entienda numerología, cábala, así sumando todos los números me sale el 11, no sé por qué, pero ese número me lleva siguiendo mucho tiempo. Quería decir que lo estoy haciendo bien. ¿Fue casualidad o causalidad? Nunca lo sabré, pero me dio mucha más seguridad de seguir esa idea que llevo actuando tal y como me guían los sentimientos. Aquí, bueno, pues se ve en el libro la suma. Un tiempo después me enteré. La voy a presentar en cámara mientras hablas. En cámara mientras hablas, digo. ¿Se ve? A ver, ahora te digo un segundito que tengo aquí otra cosita. Sí, se ve. Vale. Un tiempo después me enteré que la suma de mi nacimiento también daba 11. Desconocía por completo cómo sería el cálculo, pero
tengo claro que me sigue desde que nací, sin saber nada completamente, pero tarde o temprano, si tienes que saberlo y entenderlo, aquellos del otro lado te lo harán saber. Nacido el 2 de junio de 1983, más luego la suma de la, bueno, de toda la fecha, ¿vale? Entonces sí que da 11. O sea, Si te das cuenta, a partir del igual, en el 4774 es lo mismo, es 29, 2 más 9, 11, y en el cumpleaños, en nacimiento, 29, 2 más 9, 11. Es exactamente igual. Pues esto que acabas de leer, gracias, Diego, para mí es significativo. Para mí, hablar con una persona que es de mis dos referentes en este mundillo, un total Nobel como era y como sigo siendo, que en esos momentos escuches esa voz, adelante, confía, y que después de ese confía, lo primero que veo la imagen, puede sonar a autoconvencerse, lo que quieras, pero anda que no hay dígitos, estamos hablando de 5 números, y que de esos 5 números que el final sea el número que yo escucho y veo y aprecio que me sigue, pues para mí eso me hizo ir adelante. Y fíjate si me empujó a ir adelante, que ya son 2 libros en vez de este primero, de Respuesta al Más Allá, y que encima sea justamente con uno de mis dos referentes como fue Santiago. Para mí se juntaron ahí todos los universos, sinceramente. Y por eso creo, con todos mis errores, que voy adelante con ello a pecho descubierto, y me equivocaré, pero mi ser no se va a pudrir porque me pierdan los medios o el hablar o el quedar bien con caiga bien, caiga mal. Todavía, reitero, no he tenido ningún problema. Algún día surgirá alguna historia, pero tengo muy claro que no la busco, pero sigo a quienes me transmiten que son auténticos. Puedo equivocarme y tener malas vibraciones con alguien, y con el tiempo lo siento, pero hasta día de hoy mejor conocer a poquitos que conocer a muchitos y ser un bien queda y llevarte bien con todos. Prefiero sentirme a gusto donde estoy, y por eso esta noche estoy aquí hablando de don Santiago, de don Pedro, de don Javier Belmar, etc. Y que ellos salgan y encima hagan estos vídeos, pues madre mía. No me vas a dejar dormir esta noche. Culpa tuya, Diego. Yo les estoy agradecido a Pedro, Javier, también, que colaborarán, a Jorge también, y a los que no han podido, pues por otras razones no han podido. Entonces también se las agradezco. Y bueno, por supuesto. ¿Qué te parece si terminamos con esta psicofonía que voy a poner? ¿Vale? Con esta voz, que bueno, vamos a ponerla. No voy a decir nada para Venga. que no digáis, no sepáis cuál es. Así que, adelante, audio. En este lugar, ¿puedes decirme el nombre de la persona que falleció aquí? Creo que se escucha muy, muy nítida. Vamos a volver a poner. En este lugar, ¿puedes decirme el nombre de la persona que falleció aquí? La vamos a volver a poner una tercera vez. En este lugar, ¿puedes decirme el nombre de la persona que falleció aquí? Bueno, no sé qué habrá podido escuchar la gente del chat, pero yo, para mí, el primer nombre lo tengo clarísimo, que es Antonio. O sea, lo dice clarísimamente. Lo que pasa, los segundos se escucha un poco más, no sé, puede haber diferentes interpretaciones, pero vamos a dejar a que nos explique un poco, Daniel,
dónde fue captada esta psicofonía y qué es lo que dice. Pues te voy a decir la verdad. Escucho la voz, sé que es David Gaitero, un fuerte abrazo desde aquí, pero no escucho la respuesta. Estaba mirando porque como sé que te he enviado algunas que son reseñables, que son triple A, como yo siempre digo, pero dime la respuesta porque es que dime el enclave. ¿Te pone en el título que te he enviado el enclave? A ver si doy con ello. O dime directamente lo que dice, lo que tú quieras, y la explico sin ningún problema. Dice, a ver, que te lo pongo aquí. Es que Antonio me ha descolocado. Antonio Maura, vale. Wow. Vale, es que esa solamente se ha presentado en 2 sitios. Una, en Onda Madrid, con Álvaro Martín, un fuerte abrazo desde aquí, en Onda Madrid, y otra en un programa de, ¿cómo era? Fenómeno en Español, hoy. Es en los únicos sitios que se ha presentado. Hablamos del Palacio del Canto del Pico, donde fue una residencia veraniega que ahí es donde estaba Francisco Franco, el caudillo. Allí, el Palacio del Canto del Pico, es como todo, por muchas imágenes que veas, tal, es que no es lo mismo que estar en el sitio y las percepciones, lo que siente uno estando allí, sobre todo como en todos los sitios, yo creo, cuando se hace la noche. Bueno, pues allí resulta que falleció un señor que por desgracia, le dio un infarto estando en un rellano, que ahí a día de hoy hay una piedra, cosa que me molestó muchísimo, porque yo hace años cuando fui, tengo fotografías de la original, en Respuestas del Más Allá se aprecia la fotografía, hay una piedra de granito que aparece aquí, falleció Antonio Maura en el año tal, cayó por las escaleras y ascendió hacia el cielo. Viene a decir así el escrito. Y nosotros experimentando allí, bueno, por desgracia, pues algún graffiti que otro ha caído por delante de la imagen y de la piedra de granito, y tú imagínate la alegría que me da a mí ese vandalismo en los sitios que voy, cómo se va deteriorando con los años. No quiero hablar mal, pero imagínatelo. No respetan los sitios. La gente no respeta nada. Claro. Nos jorobarían muchísimo si cierran los enclaves y los restaurasen para abrirlos para otro modo de negocio, para lo que fuere. Pero mira, ojalá nos dejasen luego experimentar cuando solicitamos los permisos de investigación, pero da mucha pena cómo acaban en decadencia y en destrucción por 4 enfermos, pero enfermos con maldad, quiero decir. Hay de todo tipo. Pero bien, a lo que decía, a lo que llegaba, este señor, en esa época, en el Palacio del Canto del Pico, hay un detalle, si te parece bien, me permites que lo comente, que es el único sitio que yo conozco que, fijaros, un detalle, cuando tú accedes al garaje, Francisco Franco entraba con el Mercedes, les abrían las puertas y salían, les metían en esas escaleras, o sea, les metían, salían y subían, ascendían esas escaleras, tanto él como su señora esposa, y ¿sabes lo que hacían? Que ese coche, ese vehículo, el Mercedes, le echaban un poquito para adelante y en esa nueva estancia paraban el coche. Había un rodillo, un círculo, y con ese rodillo lo conectaban para que diese la vuelta. Y al dar la vuelta se quedaba el coche de frente para que esté preparado de que en caso de urgencia o lo que fuere, ya estaba el coche preparado para salir corriendo, de frente. Esa era una de las curiosidades del Palacio del Canto del Pico. Es que metes el coche en el garaje, sale la gente, le metes un poquito más para adelante, da la vuelta el coche y ya le tienes preparado para salir. Eso por un lado, con el rodillo, y por el otro es que en esa escalera, justo en el primer peldaño que subes, en ese rellano siguiente es donde está la piedra. Cuando experimentamos allí por primera vez, en el Canto del Pico, de explorar, ver la capilla, ver las estancias, comentamos que cuál podría ser el campo base. Entonces yo comenté a los compañeros que si les parecía buena idea, al
saber en esta ocasión parte de la historia de que había fallecido un señor, pues que si les parecía bien, montábamos el campo base en el garaje, donde venían con el coche, y ahí dejar lo que es los aparatos en el primer peldaño. Bien, pues realizamos las sesiones parafónicas, el amigo David pregunta lo que acabamos de escuchar y apreciamos esa respuesta o esa posible respuesta, cada uno que lo interprete como quiera. Y a nosotros nos parece que dice Antonio Maura, y justamente esa piedra de granito lo que dice, y la historia como fue, es que falleció un señor llamado don Antonio Maura. Si eres tan amable de repetirla de nuevo después de esta explicación, te lo agradeceré, Diego. Sí, pues la vamos a volver a poner, así, ahora mismo. En este lugar, ¿puedes decirme el nombre de la persona que falleció aquí? En este lugar, ¿puedes decirme el nombre de la persona que falleció aquí? Sorprende mucho, ¿no? Como dice Antonio Maura, Antonio Maura. Esa voz masculina, esa fonética, ese sonido cultural, para mí es clara, para mí personalmente. Cada uno opinará, todos somos libres de opinión, por supuesto, pero justamente ese nombre y apellido, repito, reitero, la fonética, el sonido, la forma, esa voz gutural, cómo lo dice, ese posible rap que hay, ese sonido elevado antes de entrar el registro parafónico, para mí personalmente es muy interesante este registro que acabas de presentar. O sea, y además también... Perdona, e inteligente, respuesta inteligente. Yo no digo, ni Exacto. se malinterprete que estoy diciendo que es Antonio Maura, en paz descanse. Yo no estoy diciendo que sea esa voz, pero sí digo que aprecio esa parafonía, sí lo afirmo en este caso, que para mí es una parafonía, y sí aprecio que es una respuesta inteligente. Pues bueno, voy a finalizar con una foto que me acaban de pasar y que es una noticia triste que me acaban de decir también, por desgracia, y es que este sitio en el cual pues estuviste, según nos ha contado Héctor Quirós, lo van a derribar al año que viene, así que puede ser la última foto que salgáis pues aquí juntos en este lugar, puede ser que incluso seáis los últimos, ¿no? En poder investigarlo. Y queda gran alegría que dos grandes amigos como Héctor Quirós y Daniel Barros se hayan unido para hacer una mega investigación que seguro que va a ser bestial. Héctor, ¿qué voy a decir? Hace menos de 24 horas he estado con él ahí, más de 12 horas. No nos conocíamos en persona, ya teníamos algo de contacto telefónicamente, pero hemos ganado más en persona, nos hemos conectado más hablando lo que es sobre humildes conocimientos, experiencias. Él, por supuesto, hablamos de más de 3 décadas, como dice al inicio de tu programa. Seguro 100% que tengo que aprender más de él que él de mí, pero la finalidad no es aprender el uno del otro, sino que es lo que hicimos ayer, es compartir experiencias, conocimientos y ir avanzando dentro de la sencillez, la naturalidad. Y a mí, Héctor, sinceramente, ya le había escuchado en algún programa, me daba buenas vibraciones. Como dije anteriormente, a mí las vibraciones, la mirada de la persona, veo si es una persona limpia o no. Y me puedo equivocar, que no digo que sea perfecto, pero suelo equivocarme poco. Y yo ayer, como me sentí con Héctor, había momentos que hasta lo decíamos, que parecía que ya nos conocíamos desde hace tiempo, porque la confianza, la forma de abrirnos ambos y la forma de ser, hicimos una bonita conexión, sinceramente. Muy natural todo. Y en referencia al enclave, pues sí, es un lugar que
fue mi primer enclave para experimentar. Posteriormente fue el Alamín, en Villa del Prado, pero este primer enclave es justamente el primer lugar, en mi primer sitio que hablo, el primer enclave que hablo de Respuesta del Más Allá. Empiezo el libro hablando sobre enclaves, su historia y experiencias en la Comunidad de Madrid, ya que soy madrileño, y justamente empiezo con el Hospital Santo Ángel de la Guarda, más conocido popularmente como el Sanatorio de la Barranca. Este lugar, la primera vez que experimenté ahí, me tiré 8 horas por la noche, explorando y explorando y explorando y haciendo pruebas con una sencilla grabadora, con un portátil que ni se encendía prácticamente, pero esos son los inicios. Luego vas intentando avanzar, evolucionar con el tema de aparatología, si te lo puedes permitir, si no, pues a lo sencillo, pero lo más importante para mí es las experiencias vividas allí en persona, y se puedan presentar registros o no, y la ilusión también. Y el respeto, como ayer hablábamos en el de tú a tú que le hice aquí al amigo Héctor, y lo que hablábamos luego haciendo las sesiones parafónicas en lo alto de la azotea, como le llamamos, un hospital de 4 plantas, y ya llegas a lo que es la azotea, la terraza, y madre mía, qué vistas, qué enclave. Héctor lo conocía solamente de noche, varias veces ha estado allí, en la Barranca, en Navacerrada, pero cuando lo conoció de día, cambia mucho la perspectiva. Y es como dije luego yo en vídeos que él hacía para su canal también, que cuando me decía que comentase alguna cosa, ¿qué tal? Pues lo mismo lo digo por aquí. Además de los posibles peligros de conocer los sitios de día, lo primordial es el respeto. Hay que respetar a estos sitios por su historia, por lo que se ha vivido allí, por los sufrimientos que han habido en ese enclave, o alegrías, pero hay que respetar a esas posibles entidades que se encuentran allí, y físicamente la estructura, no ganas nada destruyendo estos sitios. Te crees gracioso, te crees tal, pero cuando tengas algún día sentido común en tu vida, te darás cuenta que claro, querías hacerte el machito delante de tu pareja, pero no viene bien destruir nuestra propia historia en nuestro país, en España. Yo creo que algún día más de uno debería de darle vergüenza a las cosas que hace. Sí, exactamente. Yo siempre lo digo, y por eso nunca desvelo los lugares a donde voy, porque luego pasa lo que pasa. Y hay sitios y sitios, Diego. Hay sitios y sitios. Ya me pasó una vez, de los lugares intactos que voy no los desvelo a nadie, solo a la gente de más confianza que pueda decir que estos van a hacer algo serio, a respetarlo, pero no se puede divulgar así porque sí. Y bueno, Daniel, pues ya hemos llegado al final me he pasado casi 40 minutos de lo que tenía estipulado, pero eso significa que hemos estado a gusto. Ahora me espera buena bronca, pero bueno, se aguanta un poco. Se aguanta un poquito más que nada por el rato agradable que hemos tenido, por haber tenido a Javier Belmar también, haber tenido otra vez a Pedro Amorós, que incluso se autoinvitó para un próximo programa. Pedro se autoinvitó él solo para un próximo programa. Fue muy épico eso que hizo, porque nunca se lo he visto hacer. Y incluso Caravaca también lo hizo a la semana siguiente. Caravaca también lo dijo, dice, me autoinvito para un próximo programa. Dice, así que vamos a ir hablando ahora, Diego, para otro programa que vamos a hacer. Dice, vamos a hacer más tú y yo. Y que gente así, pues que te apoye, o gente como tú, Daniel, que llevan mucho tiempo ya en esto, pues que te apoyen, pues eso para mí es un orgullo y un honor, que lo llevo siempre grabado aquí, o sea, siempre lo llevo grabado aquí. Y espero nunca perder esa esencia. Intenta que no sea espero, sino que sea así. Yo, por mi parte, darte las gracias de corazón. Todos aprendemos de todos, y con el tiempo te darás cuenta y valorarás cómo es cada uno en este mundillo, de cómo es en privado y cómo es luego públicamente. Trucho, te quiero mucho. y
cada uno es como es, pero lo único que te digo, en mi opinión personal, si quieres aceptar el consejo tú y los que estén en el directo algún día, si quieren, aunque no hace falta que lo diga, pero es lo que siento, sé tú mismo, con tus errores y tus virtudes, pero sé tú mismo. No te arrastres a que este es conocido y es famoso, a que este me interesa por esto, por lo otro. Cada uno tiene que tener su propia personalidad y aunque te equivoques, reitero, te eches a dormir y digas, me equivoqué, pero me equivoqué yo. Nadie me ha condicionado para cometer ese error. Por eso yo digo que yo habré hecho estos 2 libros, tenga errores o no. Yo realizo mis experimentaciones, organizo las salidas que hago, pero no es decir aquí básicamente las tonterías, las justas, no, pero yo no voy a montar espectáculos, lo tengo muy claro, y por eso duermo tranquilo. Si algún día me arrastrase a unificarme con alguien para hacer películas, sea en el campo de la investigación o sea en el campo de las redes sociales, en programas, en tal, entonces habré perdido todos estos años, con lo cual me quedo como estoy. Mi recomendación es esa, sé tú, ni más ni menos. ¿Me permites, antes de dar las buenas noches y el agradecimiento, un par de frases que don Harry Marcus, en paz descanse, estaba en el programa de Javier Belmar, ya que le hemos tenido esta noche. Sí. Y por desgracia, como anécdota, por desgracia... bueno, y decirte también que ya sabes cómo soy. Yo cuando estoy en algún sitio así, yo no miro el reloj. Naturalidad, y tú eres el que corta el grifo. Yo, naturalidad y adelante, hasta que se permita. Pero decir que... anécdota veloz... tuve la mala suerte de conocer mala suerte, entiéndase las palabras, Harry Marcus. Este señor, yo lo escuchaba desde hace mucho tiempo en el programa de Otros Mundos, me parecía un gran referente, una parte fundamental en este programa mencionado, pero cuando me animé a invitarle a un de tú a tú, 2 semanas después, hablamos telefónicamente, le pedí 2 cosas. Una era invitarle al de tú a tú, otro era para aparecer en Relatos Paranormales, cuál es el fin de nuestra existencia. Y te voy a decir una cosa, este señor al día siguiente me escribió un WhatsApp y me dijo, Daniel, ya tienes todo el material en tu correo. Miré el correo, al día siguiente, miré el correo, me pasó fotografías, vídeos de sus pruebas, sus trabajos que hacía en su patio, con el viento, con el aire, las preciosidades que hacía con todas las cosas aparatos que él creaba, toda su trayectoria, todos los premios que tiene, y su escrito que se incluyó en Relatos Paranormales. Digo, este señor, tuvo que ser ese mismo día justo, y me presentó al día siguiente todo su material, toda su documentación y los escritos de la experiencia para mi libro. Un señor que yo decía, madre mía, qué grande, qué conocimientos, qué experiencias tiene, y cumplió en cuestión de 24 horas. Hablé con él por teléfono una noche, y esa noche fue pues como con Javier Belmar, 2, 3, 4 horas que estuvimos telefónicamente. Ganas más en esas conversaciones, ganas más callado, escuchando, que tú hablando y rebatiendo lo que te están diciendo. Con este tipo de personas ganas más escuchándolas. Y ese fue mi caso con Harry. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ya tengo una fecha con este señor para hacer el de tú a tú, me surge un problema personal. Le escribo 2 días antes y le digo, no voy a poder ese día, pero sí que vamos a poder el día 2. ¿De acuerdo? Falleció un día antes este señor. El día antes del de tú a tú con Daniel Barrios, el día antes, justamente, falleció Harry Marcus. Y esa espina mira, fíjate, te he dicho 2. Hablaba un poco de memoria, digo, para no meter la pata, pero mira, Harry Marcus Hilgers, lo puedes corroborar tú en el libro que le tienes ahí, que no es por quedar bien, quiero decir, Harry Marcus Hilgers, página 29, 8 de mayo de 1940, fallecimiento 1 de septiembre del 2020.
siempre tendré esa espina. Pero para mí, Harry, me gustó mucho tenerle. Así que sin más, no me quiero alargar más. ¿Me permites estas dos frases escritos de este señor que aparecen en el libro Respuesta del Más Allá? Sí, bueno, sí, vamos a permitirlo, sí. Con esto me quedo. Vamos allá. Me niego a tomar demasiado en serio un mundo que considero desquiciado. Y la segunda y última. Procuro no caer en el extremo opuesto, el de la credulidad sin reservas. Ahí nos quedamos. Muy buenas noches y muchas gracias por todo. Bueno, buenas noches a todos los que habéis estado. Esto ha sido Fenómeno en Español. Nos hemos alargado un poquito más, pero hemos disfrutado como enanos. Ya digo, yo ahora me he ganado la bronca, pero la voy a aguantar, sencillamente. Y bueno, pues el día 15 nos veremos otra vez. Volveremos un poco a los miércoles, aunque no será habitual, aviso, porque ya hemos quitado un poco los miércoles, pero este caso ha sido por petición del invitado. Tendremos al gran Jorge Umía aquí desde Uruguay. Y el viernes pues viene un programón de la leche, porque tenemos a uno de los mejores ufólogos del mundo, como es Rodrigo Fuensalida. Así que, y además viene con una sorpresita que a más de uno le va a hacer las delicias de lo que tenemos preparado. No digo nada más. O sea, no digo nada más, pero tenemos algo muy, muy interesante que se está cocinando. Lo estamos cocinando entre Rodrigo, yo y varias personas. Algo muy interesante que posiblemente se hará ese día. Y el día 18 pues nos vamos a reunir varios investigadores de renombre. Yo no me incluyo entre esos de renombre porque yo soy un simple aprendiz. Siempre lo digo y siempre lo diré. Pero yo en ese día lo que voy a hacer mucho es callar y escuchar, porque eso es lo mejor. Y ese es un poco mi estilo también a la hora de entrevistar, el estilo un poco más Jesús Quintero, que también para mí es un grandísimo entrevistador de los que yo admiraba. Has tocado para mí el más grande. Has tocado el más grande. Me encanta. El que yo he admirado siempre por su manera de entrevistar, cigarro en mano. Yo no fumo, pero si fumara lo haría así. Y guardar ese silencio y escuchar. Eso para mí es lo más. Tal cual. Es lo más de lo más. Porque así es como luego tú sientes la esencia del invitado, y es como dejas pasar las horas y dejas fluir mucho la energía, la buena vibra, y es como uno vibra más alto. Eso es como, siempre lo digo así, es como uno llega a vibrar más alto. Y el silencio a veces es la mejor respuesta, porque luego te vienen los mejores titulares. Así que, eso es. Buenas noches, gente. Sed buenos, que para malos estamos Daniel y yo. Así que, bueno, y todos los que hemos participado hoy aquí, Javier también, Pedro, Jorge, todos los que no han podido participar, Luis, etcétera, María, todos somos malos. Somos malos hasta la médula. Pero bueno, somos gente de corazón. Muchas gracias, Diego. No te lo he dicho al final, pero con la emoción y con la tensión, espero me entiendas. Dice mucho de ti lo que has hecho esta noche. El mover y remover para hablar con personas, para darme estos regalos, a mí ya me tienes, te lo agradezco de corazón. Y ese día que me has invitado, pues si puede animarse este posible, este aprendiz exactamente igual que tú, si puedo me animaré, porque me haría ilusión, no te voy a decir que no también, estar con estas personas que has mencionado. Y vaya o no vaya, divertiros, pero un fuerte abrazo y muchísimas gracias por la noche que me has dado. Y gracias a todos los que habéis estado. Muchas gracias. Bueno, gente, chao y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.